donde tu auto vuelve a brillar. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Zapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966-760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966-315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966-315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. Buen apetito es el lugar. Buen apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ve y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. Tus mañanas de este verano 2026. Me despierto y pienso en vos, canto y pienso en vos, paro un taxi y pienso en vos. Merecen actitud. Kilómetros de palabras que mueren sin verso. Subile y deja que el rock y el pop te despierten. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. En DM, sabemos que las vacaciones se terminaron. Vuelven los horarios, los desayunos compartidos, las tardes en casa. Empezá el año, prepárate con todo junto a DM. Del 2 al 14 de marzo, aprovecha un 10% de descuento en TV y accesorios. Desayuno, bazar, heladeras familiares y cuidado personal. Todo en cuota diaria. DM Group, que tu casa acompañe todo lo que empieza. La forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es en D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport en DirecTV, Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos 2966 4590-03. Suscribite ahora en directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Hoy 30 68 58 89 39 7. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales. Te invitamos a descubrir Parque Patagonia, un lugar pleno de naturaleza donde podés hacer senderismo, avistaje de fauna silvestre, pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata, un planetario para conocer los secretos del cielo y la apertura del sector de escalada en el Cañadón Caracoles. Seguinos en las redes sociales de Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia en el noroeste de Santa Cruz te espera. La rifa mágica de la Cooperadora del Hospital continúa entregando premios. Estos son los ganadores del cuarto bingo programado del pasado 25 de febrero.
Luis Alberto Garay de Río Gallegos ganó 4 millones de pesos. Ana María Estrada de Río Gallegos ganó 5 millones de pesos. Roberto Piloñeta de Río Gallegos ganó 6 millones de pesos. Mario Alberto Gijena del Calafate ganó 7 millones de pesos. Carlos Daniel Pereira de Río Gallegos ganó 8 millones de pesos. Andrea Westberg de Gobernador Gregores ganó 10 millones de pesos. ¿Tenés la rifa mágica? Todavía nos queda mucho más. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y el Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. ¿Estás buscando celular y los precios están por las nubes? Es porque no visitaste nuestra página web www.ofertones.site. Trabajamos todas las marcas: iPhone, Samsung, Motorola, Xiaomi, Poco y muchas más. Comunicate vía WhatsApp y pedí presupuesto al 11 27 33 68 88. 11 27 33 68 88. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Enviamos a todo el país. Además, mencionando este anuncio, te hacemos descuentos en tu compra. No te olvides, ofertones.site, donde está tu próximo celular. Vivos o no, vivos o no. Pedí la canción que te marca y hacela sonar. Este verano 2026 vos tenés el control. Búscanos en redes. Instagram @ El Diario Nuevo Día 80. Facebook El Diario Nuevo Día. TikTok El Diario Nuevo Día. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966 622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Tus mensajes hacen la diferencia. Hacete escuchar en la radio del rock este verano 2026. Web eldiarionuevodía.com.ar. Email eldiarionuevodía@hotmail.com.
¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorello Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Se terminó la pausa. Tu amor, una tentación, demasiado irresistible como para negarme. Seguimos con los sonidos que este verano 2026 marcan generaciones. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Fin de espacio publicitario. Tus mañanas de este verano 2026. Me despierto y pienso en vos, canto y pienso en vos, paro un taxi y pienso en vos. Merecen actitud. Kilómetros de palabras que mueren sin verso. Subile y deja que el rock y el pop te despierten. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Arriba el día, arriba el día. Wake up. Noticias, entrevistas, análisis y la mejor compañía para arrancar la mañana con todo. De lunes a viernes de 9:30 a 12 en Radio Nuevo Día, FM 100.9 y a través de nuestros canales digitales, con Leandro Dolan, Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Julián Quiroz desde el móvil, Brian Álvarez en la puesta al aire y la producción de Sandro Díaz. Arriba el día, 10 años de radio, 10 años con vos. Imagínate grabar una de las canciones más famosas de la historia usando un cuello ortopédico. Así estaba Gloria Gaynor en el estudio recuperándose de una grave cirugía en la columna tras caerse de un escenario. Cuando le pasaron la letra de este tema, sintió que hablaba de su propia vida y la cantó con el alma. Un día como hoy, un 17 de marzo, pero de 1979, esa misma canción llegaba al número 1 del mundo. Hablamos de este himno indiscutido. Pero acá va el dato más loco. La discográfica no le tenía nada de fe. La lanzaron originalmente como el lado B de un disco escondido detrás de una canción que hoy casi nadie recuerda, pero fueron los DJs de las discotecas los que dieron vuelta al vinilo, la empezaron a hacer sonar sin parar y obligaron a la industria a rendirse ante un éxito mundial que hasta ganó el único premio Grammy a la música disco en la historia. Hoy celebramos este himno ideal para levantar cualquier mañana. Con esta misma actitud de llevarse el mundo por delante, arranca Arriba el Día en la 100.9.
Buen día, queridos oyentes, ¿cómo están ustedes? Martes 17 de marzo de 2026, esto es Arriba el Día, hasta las 12:30 del mediodía. Esta mujer, en la presentación de Rodri Arredondo, dice en su estribillo que va a sobrevivir. Y bueno, nos deseo para todos nosotros y ustedes que están allí, que sea bueno mucho más que sobrevivir a este martes en Río Gallegos, y que sobrevivamos si nos toca andar a pie, porque sabemos que cualquiera que haya andado por el centro de este último rato, se vienen unos nubarrones que uno dice, che, ¿cuándo llega? ¿Cuándo llega la lluvia, el viento o lo que sea que tenga que venir? Que enseguida nos lo va a contar Rodrigo Arredondo. Mi nombre es Leandro Dolan, enseguida saludamos a todo el equipo, primeros mates de la mañana y primer comentario al aire de Héctor Nica Mancilla. ¿Cómo andas, Nica? Buen día. Bien, che, todo bien. Está... ¿Por qué momento se larga? Todos estamos mirando para arriba, ¿no? Andás en la calle, mirás para un costado, mirás para el otro y así estamos. ¿Sabes lo peor de esto? ¿Qué? Que yo el auto hacía como 3 meses que no lo lavaba. Disculpe, ya sabemos de quién es la culpa de la alerta meteorológica. Bueno, viste que hay que encontrar un culpable. Lo ves por afuera, lustré. ¿Lo lustraste? Sí, ¿Cuándo fue eso? Sí, ayer a la tarde. Era muy linda tarde. Dijiste, voy a tomar solcito limpiando el auto. Olvídate. Le pasé el revividor de negro, los plásticos, espejos, todo eso. Completo. La cubierta, limpia adentro, dijo, bueno, ahora mañana dejarlo en condiciones para irme al otro trabajo. ¿Vos te acordás a qué hora terminaste de limpiar el auto más o menos? A las 6 de la tarde. Bueno, las 7 fue la placa de la alerta amarilla de protección civil. Así que bueno, fuiste bueno. Es así de simple. Linda maldición. ¿Viste? Sí, es... Fuera de joda, ¿eh? Cada vez que lavo el auto. Bueno, peor, por suerte no gasté nada. ¿Por qué? Hice mi casa. Ah, claro, sí, no lo llevaste al lavadero. No, porque ni otra vez a nadie que te lo lave. No. Porque hay, viste, muchos muchachitos. No, pero muchas veces chicas también. Sí, los llevas al lavadero, ¿viste? A nosotros a ver, pasó una vez. Sí. Los llevé al lavadero. Ajá. Voy saliendo del lavadero, hago 2 cuadras. Claro, no te dieron ni una tregua de un ratito, ¿no? Bueno, con Rodri Arredondo, cada quien en sus respectivas bicicletas, lavar bicis es más fácil. ¿Cómo andas, Rodri? Buen día. Buen día para todos. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Muy bien. Y mirando para arriba, ¿no? Mirando al cielo. Vos sabés que si te parás de frente, ponele que estás parado frente a la ría, vas a ver que del lado del norte y del este el cielo está muy fierito. Y del lado del oeste también, donde está un poquito más despejado es el sur. Pero bueno, va a ser un día picante, como decís vos. Hay alerta meteorológico para hoy, hay alerta por lluvias, hay alerta por viento de casi 90 km/h, es decir, se mezclan muchas cosas. El viento, la lluvia y una jornada con un cielo completamente cubierto. Y es martes. Y es martes, ¿no? No es mañana. Claro, sí, a vos, el día que vos te complica la vida en general es el miércoles. No, bueno, bien anticipado, pero bueno, es la que toca, ¿no? Habrá que afrontar el día. Para quienes tengan que salir, por lo pronto salgan abrigados. Nos comentaba nuestro compañero Rodri Poloni, el hombre del streaming. Buen día, Rodri, aprovechamos a saludarte. Que recién venía en su motocicleta, es una Harley Davidson 2026, y no es otra más. Una 600. Claro. Y decía que metió un poquito de acelerador. Es un hombre siempre cuidadoso y mesurado, pero metió un poco de acelerador porque tenía frío. Claro, si venís en moto, si andás en bici, cuidado, si andás desabrigado, porque es una mañana fría. 7 grados la temperatura en este momento, la máxima para hoy de 10 y la mínima de 6. En una jornada, como dijimos, repetimos, con alerta meteorológico desde la mañana y hasta la tarde por lluvias intensas y también por vientos que van a oscilar entre los 70 y los 90 km/h. El último alerta no fue hace tanto, hace una semanita atrás, 10 días tuvimos lluvia. Hemos tenido el fin de semana muy lluvioso, el de la semana pasada, de hecho. Sábado, domingo, lunes, hace una semanita atrás redondeando, tuvimos lluvia, ahora se suma el viento. Ayer llovió también. También es cierto, ayer llovió. Se había pronosticado para las 6, 7 y llovió. ¿A qué hora fue? No me enteré demasiado. 9, 10 más. Sí, ok. Un poquito más tarde, ¿no? Pero sí, 9:30, 10. Eso era. Tarde, pero llegó, viste que es muy difícil pegarle con el tema de la lluvia, a menos que sea muy obsceno, como el caso de hoy, que va a ser, al parecer, sí, es como hoy están todas las fichas puestas. Sí, hoy está recargado. No hay chance de pifiarla, pero viste cuando llueve, no sé, muy poquitos milímetros, pero nada, ahí difícil. Totalmente. Buen día, comandante Brian Álvarez, ¿cómo anda usted? Usted sabe que no lo tuteo en el saludo inicial. Ayer... Buen día, amigazo. Bueno, bien, amigazo. Está bueno cuando te dicen amigazo, ojo que rima con mangazo. A veces que te dice amigazo es porque viene el mangazo, de modo que sí, no va a ser tu caso, Brian, no va a ser tu caso porque nos conocemos y ahora tenemos sobre todo 2 horas y media de radio por delante, un poquito más.
Vamos abriendo la agenda periodística del día de la fecha. Ayer una oyente a media mañana nos preguntó cómo andaban las cosas con la caja de servicios sociales. Y vos, Nica, comentaste que un reclamo del CENTA, sí, que es una institución de muchos años de aquí, un cuarto de siglo más o menos, del Centro de Trastornos Alimentarios, que lo conocemos como CENTA, y estaba el asunto de Medisur, el nombre de Medisur rondando. Ayer, que no entre es el nuevo, mediodía, que no es nuevo, cierto es. Uh-huh. Ayer, entre el mediodía y la tarde, nuestra web, el diario Nuevo Día, empezó a contar novedades, es decir, cosas que pasaban en tiempo real en ese momento. La web actualiza información de manera muy expeditiva y allí conocimos, y es público a través de las redes sociales, que Medisur anunció una suspensión de prestaciones por deuda de la Caja de Servicios Sociales de octubre de 2025, que la deuda que reclama el CENTA, que ayer protestaron allí gente del CENTA y pacientes frente a la caja, es una deuda de septiembre de 2025, es decir, fíjense, CENTA septiembre, Medisur octubre. En paralelo, hay temas que vamos a ir desarrollando. A mí me parece, el comunicado de prensa de la Caja de Servicios Sociales, el comunicado de prensa del gobierno de Santa Cruz en su sitio de noticias hace foco en que la gente que reclamó rompió un vidrio de la puerta. Y la noticia es que rompieron un vidrio. A mí eso me parece, no me sorprende de la Caja, porque desde esta gestión actual de Pérez Oruco, su comunicación y las formas de Pérez Oruco, que las describe todo el mundo, sí, que ha estado en vinculación con él, así como una línea, llamémoslo una línea dura, para decirlo de manera muy sintética. A mí realmente, después nos vamos a desarrollar, se nos pareció increíble que el comunicado de prensa de gobierno, en un contexto, en un vidrio, de hecho ponen la foto, es un vidrio, está bien, debe salir unos pesos, etcétera. Después es cierto que un párrafo habla de cómo eso altera a la gente que altera el ritmo del cotidiano de la caja, que va mucha gente, eso es cierto, digamos, eso es así, pero a mí me llamó la atención como que se haga foco en claro, eso, ¿no? ¿En qué se hace foco? Exactamente. Quizás no le pagan a nadie y hay muchos reclamos de afiliados por coberturas que no se están brindando, ¿no? Claro, eso mismo. A través de nuestro grupo de WhatsApp de trabajo, ayer había toda una serie de comentarios y, por ejemplo, que hoy estaban reprogramando cirugías en Medisur porque justamente había corte en la prestación del servicio en Medisur. Había pasado la semana pasada. Claro. ¿Te acordás que lo mencionamos acá? Así es. Unos oyentes nos dijeron, nos dicen que está lloviendo ya. ¿Ya está lloviendo? Sí. Bueno, acá en pleno centro de Río Gallegos está lloviendo, estimamos que debe ser una lluvia bastante abarcativa porque se largó. Sí, esta ya sabemos que es la lluvia de los simuladores. Se manda una lluvia de Londres, sí. Brian. Cinematográfica, una lluvia cinematográfica. Bueno, entonces, vamos a desarrollar hoy, poner el ojo en los reclamos de la caja. Me imagino, mejor dicho, en los reclamos a la caja. Me imagino que en nuestra audiencia debe haber gente padeciendo algún tipo de situación en alteración de su atención de salud por esto que nosotros estamos contando, porque claro, es la caja, es nuestra obra social más importante, porque es la de los trabajadores públicos municipales y provinciales, de modo que si algo nos quieren apuntar, comentar y demás, desde ya abrimos la línea de comunicación para eso, además de la consigna que abrimos en un rato, que es como la parte más amable del programa, hablar de otras cosas que no tengan que ver, bueno, a veces con lo adverso y lo duro de la realidad. WhatsApp de nuestro programa 2966 51 60 51. Otro tema que vamos a hablar hoy lo fui siguiendo en la tarde de ayer, en paralelo a que ayer al mediodía y por la tarde se conocía el último comunicado de Medisur y el reclamo al mediodía allí en el CENTA, en el edificio central de la caja en calle Chacabuco. En paralelo, ayer por la mañana más temprano, buena parte del gabinete de la provincia hizo un par de actos oficiales. Uno de ellos tiene que ver con una apertura de sobres para una licitación de compra de medicamentos para todos los hospitales públicos. Allí habló la ministra Lorena Ross. Ustedes saben que la ministra Lorena Ross tiene algunos meses en el cargo, ella viene de Puerto Deseado, venía de aquel hospital, y bueno, viene, se sabe, ¿no?, en una situación difícil del sistema de salud público.
Y habló ayer la ministra, habló con un par de medios que estaban allí y prensa de gobierno editó un video del cual vamos a tomar un audio. ¿Por qué? Porque entre las cosas que cuenta la ministra, habla de las deudas que las obras sociales tienen con los hospitales. De modo que vamos a poner el ojo allí también. Y algo que me llamó la atención, de hecho con esto titula una de las notas de prensa de gobierno, es que hay un ahorro de 10.000 millones de pesos en esta compra de medicamentos. Y a mí me llamó la atención el monto sobre todo, ¿no? Es decir, ahorro por 10.000 es un montón de plata. Y lo que cuenta, después lo vamos a detallar, es que a partir de hacer una compra centralizada y que después va a ir a los hospitales, se ahorra mucho dinero. Esto es básicamente lo que dice la ministra, y en paralelo esta apertura de sobres para licitar la compra de medicamentos. Además, se hizo la primera reunión del año presencial, se habían hecho virtuales, con todos los directores de hospital. De modo que si sobrevolamos la agenda pública, el tema salud pública, el tema atención de la salud, tanto en la agenda de gobierno como en los reclamos por la falta de prestación, por la falta de pago de la caja y corte de prestaciones, como vemos, está al orden del día. Sí, es el tema que está en candelero, ¿no? Y es el tema que más preocupa, porque es el tema que hace a la sociedad en su conjunto. Es una de las preocupaciones de la sociedad santacruceña, y lo pongo en el mismo escalón de preocupación de la subida del combustible, de las cosas que suben en el supermercado. Se suma esto, ¿no? Es como un combo. Lo que afecta es tener cortado el servicio o la prestación de salud es complicado. Totalmente. Y más en estos tiempos, ¿no? Con los costos, sobre todo, ¿no? Porque por ahí, qué sé yo, dice, no, esta prestación no te la cubre la caja. Bueno, lo pago yo. Pero en ese lo pago yo, no tenés plata. Claro. Por lo que estamos atravesando, ¿no? Sí, totalmente. Es todo un combo. Bueno, en paralelo hay otra nota vinculada a la salud pública que está publicada en nuestra web, y acá también abro la pregunta a oyentes que acaso por una situación cercana o familiar puedan sumarnos algún detalle. Ayer publicó en nuestra web que hay afiliados del PAMI, en este caso Obra Social de Trabajadores Nacionales, afiliados que están sin estudios oncológicos por falta de pagos aquí en Gallegos. Son pacientes, socios del PAMI, que fueron informados por el CEMPA, el Centro de Medicina Nuclear, que hace todos los tratamientos oncológicos, ¿cierto? Que suspendió la realización de los estudios PET debido a la falta de pago por parte de la obra social. La medida implica la cancelación de turnos programados y genera preocupación entre quienes dependen de estos estudios para diagnóstico o seguimiento de enfermedades. La nota de nuestra web de ayer por la tarde tiene el testimonio de una persona en particular. Luego nosotros vamos a detallar. Lo que a mí me interesa consultar a los oyentes es, en este caso, gente vinculada al PAMI, quiero decir, o que sean, en este caso, beneficiarios del PAMI o en su núcleo familiar o por cercanía personal. Si tienen alguna información, bueno, es bienvenida desde ya, porque sé poco, pero lo suficiente, como me alcanza para saber que la suspensión de un estudio PET, por ejemplo, en el seguimiento de un tratamiento oncológico es un tema delicado, porque es un estudio que se realiza a las personas que son enfermas de cáncer para ver si, lo voy a decir en criollo porque no soy médico, pero básicamente vos estás en tratamiento y el tratamiento va bien, y a esas personas donde el tratamiento va bien, el PET les sirve, por ejemplo, es útil para saber si hay actividad cancerígena en tu cuerpo. Para eso es el PET. Antes, Santa Cruz derivaba a Buenos Aires, toda la vida Buenos Aires sabemos, ¿no? Pero Buenos Aires, Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, La Plata, etcétera. Bueno, desde que existe el Centro de Medicina Nuclear y un tiempo después de que se abrió el Centro de Medicina Nuclear, los PET se hacen acá. De modo que cortar los PET, al menos en este testimonio que cuentan en nuestra web, es un tema delicado, y en este caso hablamos de PAMI. Lo comento al aire antes de que el programa se pase con otras notas y otras noticias. Son ahora las 10 de la mañana, 3 minutos. Si querés, Rodri, voy a adelantarme, anda destrabando la ventana. Así la frase la decís vos, definitivamente. Dale. Vamos a hablar de política en el programa. Y de política que tiene que ver con varias cosas. Sí, tiene que ver con varias cosas. Es llamativo, es noticia. Uno podría decir que no es el partido, la fuerza política más vigente y vigorosa dentro del frente de gobierno, pero ayer el PRO
el partido fundado por Mauricio Macri, el PRO de aquí de Santa Cruz, que está intervenido, anunció oficialmente que se va del frente de gobierno que gobierna Santa Cruz, es decir, el frente de gobierno del gobernador Claudio Vidal. Lo hizo con una serie de argumentos que nosotros después vamos a repasar, pero básicamente ayer, con fuertes críticas, el PRO se fue del frente de gobierno. Hoy tenemos aquí en los estudios una nota, digámoslo así, bien política por el perfil de nuestra entrevistada. Ya vamos a comentarlo en un ratito. Entonces, este tema lo comento al aire ahora en esta introducción del programa porque es un tema al cual también le vamos a poner el ojo para detallar. ¿Y en qué andan las clases? ¿Y en qué anda el frente sindical? ¿Y el ida y vuelta? Y bueno, ¿cuándo salen paritarias y esas cosas, no? La cosa que bien sabemos es recontra noticia hace 2 meses más o menos, desde primeros días de febrero, que el frente sindical que nuclea a numerosos sindicatos, casi todos ellos vinculados al Estado provincial. Bueno, ayer hubo una reunión en el SOEM del frente sindical y lo que dijeron, está publicado en nuestra web, es que no es cierto que haya habido una convocatoria oficial por parte del gobierno de la provincia. Dicen que algunos medios lo habían publicado, pero que no es así, y nosotros vamos a tirar de la punta de esa piola, porque hay varias cosas vinculadas al tema. Ayer estuvo aquí en los estudios de nuestra radio, en el programa Fuera de Contexto que se emite de 15 a 17, el jefe de gabinete del municipio, del gabinete de Pablo Grasso, Diego Robles, que todo el mundo le sigue diciendo secretario de Hacienda, y bueno, tiene el cargo, pero él dice, me ocupo de las dos cosas. Y ya que se ocupa de los números, le preguntaron por la paritaria. Ya vamos a detallar un par de párrafos de la nota de nuestra web, pero básicamente mucha cautela, mucha cautela, en línea con lo que el intendente Grasso nos dijo acá hace 2 semanas. No hay fecha de apertura de paritaria para los municipales. Si hay que spoilear antes de que desarrollemos el tema. Y hoy a las 4 de la tarde siguen negociando, digo siguen porque ya hay una quincena de reuniones en los últimos 21 días más o menos, del gobierno con los gremios docentes, ADOSAC y AMET. A las 16 horas sigue esa negociación que sabemos que es muy muy dura. En teoría la transmiten por tele, o sea, la transmiten por redes sociales, por YouTube, es decir, la vamos a poder ver. Es un hecho inédito poder ver una negociación paritaria, no es paritaria salarial, es paritaria laboral. Lo anunció el gobierno, ADOSAC dijo, nosotros lo veníamos reclamando, de modo que si a las 4 de la tarde se ven gente discutiendo alrededor de una mesa, y ahí está el Ministerio de Trabajo, el Consejo de Educación y los gremios docentes, tiene que ver con eso entonces. Más o menos fuimos resumiendo el panorama de noticias para quienes a esta hora escuchan la radio y dicen, quiero saber, me gusta escuchar la radio porque quiero saber lo que pasa. Bueno, fuimos haciendo una síntesis de temas que vamos a ir ampliando a lo largo de la mañana. 7 grados la temperatura. Horacio, yo le digo Horacio, pero se llama Brian. Va abriendo la ventana, ahí está, va entrando un poquito de aire. Es un garrón cuando queda ese olorcito, ¿viste? La habitación cuando no abrís hace mucho, ese olor a encierro. Y vos me dirás, che, pero está choto el día. Y la respuesta es sí, está recontra choto, no choto. Está chotísimo el día. Pero igual, eso no amerita no abrir aunque sea 5 minutos de manera controlada, como para que corra un poquito el aire, ¿viste? Ya que va a estar adentro de casa, deja que corra un poco el aire. Yo sé que está frío, abrigate 2 minutos para sacar ese olor a encierro que hay en la casa. Y bueno, mientras abrimos la ventana y vos vas haciendo tus cosas en la casa, tal vez haciéndote los primeros mates, pensando en el almuerzo o en la oficina laburando, te contamos que en este momento hay 7 grados de temperatura en la capital de Santa Cruz. La máxima para hoy va a ser de 10, es decir, va a estar muy fresco. Y esto se va a mezclar con probabilidades de lluvias altísimas, probabilidades de lluvias que van a empezar por la mañana, van a seguir por la tarde, y pronóstico de ráfagas de viento que van a oscilar entre los 70 y los 90 kilómetros por hora. Bien dicho ya al principio del programa por Leandro Dolan, hay alerta meteorológico para el día de hoy, así que bueno, si vas a salir ten en cuenta estos datos y obviamente abrígate bien. ...1551 6051... ...1551 6051... Declaración de principios sobre el ritual del pancito. Se dice que la elegancia se mide por los modales en la mesa.
Pero en esta tierra, la verdadera educación es no despreciar el esfuerzo ajeno. Un tuco que pasó 3 horas reduciéndose al fuego, absorbiendo el sabor del laurel y el alma de la carne, no merece terminar en la bacha de la cocina. Dejar rastro de salsa roja en el plato no es de gente fina. Es lisa y llanamente un sacrilegio culinario. El acto de limpiar el plato con un trozo de pan, preferentemente de cáscara crocante y miga esponjosa, es el aplauso final para el cocinero. Es el punto final de una obra maestra. ¿Qué es entonces de mal gusto? Mal gusto es dejar que ese néctar se desperdicie. El pancito en el tuco es el contrato que sella la amistad entre el comensal y la olla. Si el plato no vuelve a la cocina brillando, como si nunca hubiera sido usado, entonces ese domingo ha fracasado. La etiqueta se queda en la puerta. Al tuco se lo respeta hasta la última gota. La pregunta, la gran pregunta, la del millón, abrimos la consigna del día de hoy. ¿Por qué la declaración de principios? Ayer hablamos del tuco, ¿se acuerdan? Bueno, hablamos del tuco, se habló de la receta, dijimos va con ajo, va con cebolla, va con esto, con lo otro, zanahoria sí, azúcar no. ¿Qué hacemos? Bueno, ayer hablamos de la receta y hoy dijimos, bueno, vamos a dar un pasito más allá. Dijimos, vamos a ir un poquito más allá porque la pregunta es, con tanto esfuerzo, con tanto cariño, con una receta que dura 3 horas, como la de hacer un buen tuco, no se puede desperdiciar. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿se come con pancito o no se come con pancito? La pregunta. Y lo que te quería preguntar justamente después de hacer esta declaración de principios, lo que queremos preguntarte es si vos, al 1551, 6051, por una porción de pastas de Buen Apetito. Buen Apetito es la fábrica de pastas más ricas de Río Gallegos. Tiene para vos 2 porciones de pastas que pueden ser tuyas si nos decís, escuchá, si nos decís lo siguiente, a ver, ¿vos sos de los que terminan las pastas y limpian el plato con el pan sin que les importe nada? ¿O sos de los que se quedan con las ganas por el qué dirán? 1551, 6051, nobleza obliga. Primero le preguntamos a los compañeros de la mesa. Yo sé que me imagino, a Nica lo veo mojando el pancito, ¿no? Absolutamente. Ayer lo dijiste al paso en el fragor de la charla sobre qué tenía que tener una salsa. Absolutamente. Desarrolla, Nica, te queremos ¿Cómo escuchar. mojás el Claro, eso. ¿Cómo agarrás el pan? Bueno, lo partís al medio. Anda detalle. A ver. No, un pan puede ser cualquier pan. Pero no importa, más allá, pero ¿cómo haces? ¿Lo partís? ¿Lo metés? Claro, lo partís y le metés un pedazo y ahí mismo cuando estás comiendo. ¿El pedazo tiene que ser chico o puede ser un pedazo grande? No, un pedazo chico. Le metés todo el pan. Y vas cortando el pan y la migaja y vos va y el plato hasta que no queda limpio. Sí, igual. ¿No es una falta de respeto dejarle el plato con tuco? No, porque ahí depende, hay gente que come la pasta sin pan. Sí, eso para mí equivale a como comer con las manos atadas, es una cosa terrible. Sabes que en mi caso también estoy absolutamente a favor de comer el pan, es decir, limpiar el plato con el pan. Sí. El asunto, en un punto lo planteás, es si hay un límite en los modales según en la mesa de quién y esas cosas. Claro. Ahí admito matices, no lo haría en cualquier casa, por ejemplo, no lo haría quizás en un restaurante o en una primera reunión, cita, invitación a un lugar donde no tenés tanta confianza. Te cruzo ahí, déjame que te cruce. El pan, cuando te ponen el pan en la mesa, en un domingo, en unas pastas, te ponen el pancito que hacen un tuco bárbaro, y te ponen el pan ahí. ¿Para qué está el pan si no es para untarlo en el plato? ¿No? O sea, vos vas invitado a la casa de una persona y te ponen el pancito y vos lo haces. No te van a decir que es de mal gusto si para algo pusieron el pan, ¿o no? Sí, claro, pero ahí al no conocer la idiosincrasia familiar y las costumbres, estoy imaginando el caso hipotético donde no estás en casa y en plena confianza. Okay. Ahí
me parece que en muchos se despierta la duda y me parece una duda legítima. No da preguntar, che, ¿les molesta si...? No, creo que en tal caso hay que hacerlo. Es como la consigna del año pasado de la medialuna del café con leche. Si te la vas a jugar, jugátela, punto. Ok. En tal caso te mirarán mal, digamos. Ponele que digamos, entre quedarte con las ganas y preguntar y no hacerlo, o entre hacerlo y no hacerlo, por ahí en el medio, una preguntita, ¿no? Como, che, ¿podré mojar ponerle el pancito? Hacerlo. No, ¿sabes qué? Para mí el asunto es, eso no se pregunta. Es hacelo sí, y jugátela y sí. Ok. Y después sucede lo siguiente, si hay tuco, salsita y demás, para mí también me pasa que últimamente estoy comiendo mucho más con galleta por cuestiones saludables, digámoslo así. Y no es lo mismo, no es en absoluto lo mismo. Y si no hay ni pan ni galletas, en serio es como comer con las manos atadas. Falta algo absolutamente fundamental en ese plato. Algo hay que mojar en la salsita. Si es pan, mejor. A veces es empujar, ni siquiera es mojar. Es como ir acompañando. Sí, ¿viste? Acompaña, sí. acompaña. Y cuando me falta esa compañía, noto la ausencia de manera tremenda. Realmente, o sea, es una gran ausencia cuando no hay nada para empujar. Pero de todas las cosas que uno puede usar para empujar, el pan es lo mejor, en todo sentido. Porque el pan tiene el tamaño perfecto para empujar, ¿no? Si vos empujás con una criollita, se te rompe. Claro. No, olvídate, eso es cierto. Si empujás con una tostada de esa que comen ahora, se parte al medio a los 2 minutos. No. Ya la semana pasada hablamos de criollitas. Acá podrías meter bocado, estimado Rodri Poloni. ¿Vos comés la salsa, los tuquitos, más con galletas criollitas? Bueno, lo siento mucho por vos, hermano. Dice que sí, Rodri. Es complicado igual. Lo que hay está bien. Sí, lo que digo es, sí, peor es nada, ¿no? Sí, peor es nada. Como decía recién, que no tener nada con que empujar es mucho peor. Si tenés el pancito, lo mojás. Para mí se moja. Para mí es ley. Digo, si alguien te pone, si vos te invitan a comer afuera en la casa de alguien, yo sé que cada uno tiene su forma de manejarse, obviamente, ¿no? Eso es respetable. Pero digo, si a vos te ponen el pancito en la mesa y te invitan a comer fideo con tuco, y es porque te están invitando indirectamente a decirte, che, ¿vamos a comer la papa? No te vas a comer el pan por separado. Están diciendo, che, mojame. Exactamente, mi amigo. Mirá acá 1551 6051. Un amigo. ¿Qué dice? Es el gluten el problema. Es lo que necesitamos para empujar. Claudio Cacho Álvarez. Totalmente, es lo que necesitamos para empujar. Sí. ¿O no? Sí. Ese es el pancito lo que va. Es por ahí. Vos que sos de Buenos Aires, yo hace mucho ahora ya que no. En la avenida Corrientes hay El Gato, la tratoría y El Gato. El Gato Dulma, ¿no? El Gato. Yo siempre pido, hay excelentes pastas, pero hay una, yo se la recomiendo a quien visite Buenos Aires y quiera comer una pasta ahí rica. Hay otros negocios ahí igual, restaurantes ahí en Palermo de pasta, pero muy lindos. Pero ahí en El Gato hay un plato que se llama chítara de guitarra a la matriciana. Cuerda de guitarra a la matriciana. ¿Qué es? El tallarín pero redondo, finito, que tiene una salsita, no sé qué debe tener, pero, o sea, sé que tiene tomate, pasta de tomate, pero con aceitunas negras y panceta. ¡Uy, qué rico! Y te lo dan. Primero te traen una bandejita con bollitos de pan, chiquitos, y te traen otra bandejita con, ¿viste lo que, por así decirlo, sobra de la masa de la pizza? Esos bordes, para que coma, y un cuenco con queso. ¿Cuándo tuviste esa gran experiencia? ¿Cuándo? No, cada vez que iba a Buenos Aires pasabas por ahí y siempre me veían por ahí, variaba, pero ese cuerda de guitarra la matriciana, salsa ¿Cómo matriciana. es el nombre en italiano? La semana pasada hablaste italiano, te dijimos, che, Nica, hablanos un rato en tano. Cuerda de chítara a la matriciana. ¿Te tocó hablar en italiano en ese restaurante por alguna razón? No, pero chicos, se los recomiendo de ahí ese plato. Ay, no, panzotti igual, pero esa cuerda de guitarra a la matriciana. Che, me imagino en el que hoy desayunó liviano y está escuchando el programa, tu descripción fue espectacular, mandale un... Ahora, si vos vas a un restaurante... Un tubarón,
totín. Una botella de vino. Perdón, el Tubarone fue un italiano muy forzado, ¿no? Una cuestión es referida a la consigna. Hoy le preguntamos a los amigos si son de los que terminan las pastas, si limpian el plato con el pan sin que les importe nada, o si son de lo que dicen, no, yo me quedo con nada por el que dirán. Ahora, vos ese decís plato, para finalizarlo, hace así. Vos decías recién, vos fuiste a un restaurante. Ahí Es va. un restaurante de Chao. pastas al que fuiste, ¿no? Sí. Bueno, y si el restaurante de pastas te pone pan y esas cosas para que vos puedas mojarle la salsita, si lo hacen en un restaurante de pastas, ¿por qué no lo vas a hacer en la casa? Invitados te ponen el pancito. ¿Y sabés qué me comía como, viste esas escenas de la película El Padrino? ¿Viste que se ponen esos los repasadores blancos o grandotes? Acá sí. El pañuelo, ¿cómo se dice? La servilleta. Sí. De papel. De papel. De paño. Tela, de tela, sí. No. ¿Va acá o va acá la servilleta? ¿A dónde va? Yo me la pongo acá en porque el después te cuello manchás o todo. No querías mancharte la remera. Claro. En Buenos Aires con 30 grados andar con la remera manchada con tuco. Sí, 30 grados queda muy comiendo. lindo, sí, comiendo la pasta. Sí. Pero tenés un gran recuerdo porque tu descripción fue fantástica. Sí, no, es que yo se los recomiendo, 1551 6051, recomendaciones, escuchamos opiniones, ¿Se moja o no se moja el pancito en la salsa, en el tuco? Ayer hablábamos del tuco, hoy hablamos del pancito, ¿se moja o no se moja? 1551 6051, si mandás mensaje de voz, duplicás tus chances para llevarte las pastas de Bon Apetito. Obviamente estás participando, si mandas un mensaje por escrito también. A las 12 y pico hacemos el sorteo. Queremos escuchar, queremos saber lo que pensás. ¿Con quién estás de acuerdo? ¿De qué lado de la brecha te encontrás? 1551 6051. Nos olvidamos un tema hoy. Está en agenda nacional, ¿no? La doctora fue a Comodoro Pi. La doctora es la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a declarar por la causa Cuadernos y apuntó contra Milei, ¿no? Milei anunció que voy a seguir presa y eso viola la Constitución, entre algunas de las declaraciones. Claro, Milei lo dijo en el discurso de apertura de sesiones del 1 de marzo, cuando insultó a medio mundo, dijo entre otras cosas que Cristina iba a seguir presa. Si me hubiera robado millones de dólares no estaría acá, otra de las declaraciones. Y quizás la más fuerte, me puedo morir presa con este poder judicial. Así es, acá veo que Infobae titula con eso, lanación.com, Cuadernos de las Coimas, Cristina Kirchner denunció prácticas mafiosas y atacó al fiscal y a los jueces. La expresidenta calificó el caso como un disparate y dijo que se construyeron las pruebas. Apuntó contra Stornelli y Bonadío y no quiso responder preguntas. Saben que nosotros aquí con nuestros compañeros Rodri Poloni en YouTube y Brian en los controles estamos siguiendo, está siendo transmitido en vivo esto. Tomamos en verdad la transmisión de Infobae. ¿Sabés qué? No me queda claro ahora si terminó o es un cuarto intermedio. No, terminó. ¿Es un cuarto intermedio? No, terminó, dice. Acá. ¿Sí? No, claro, terminó Cristina. Sí. Pero, por ejemplo, hace 5 minutos. Testigos, claro, recién estaba hablando de Vido. Sí. Hace 5 minutos. Julio Miguel de Vido. Entonces, tenemos ahí el oído atento por si llegamos a captar un fragmento que, claro, que sería ilustrativo, ¿no? Porque estas audiencias se saben que son largas, pero bien hacerse en poner una agenda, Nica, porque es en la política nacional una noticia destacada del día que Cristina Fernández de Kirchner, que está con prisión domiciliaria en su domicilio de San José 1111, esta mañana fue trasladada a tribunales para declarar en lo que empieza, ¿no? Claro. Que es el juicio, que será un largo proceso, por el caso de los cuadernos de las Coimas. Cuadernos de las Coimas. Y ayer hubo mucho morbo y hubo mucho. Ahí estamos viendo en YouTube estamos viendo algunas cosas. Mucho morbo. Sobre todo, viste que hay direccionamiento y uno ya sabe a nivel nacional para qué lado van tantos medios. Hay un periodista en TN, no me llama la atención, ni me acuerdo el nombre. Dice, va a ir en el celular de detenido, va a ir esposada. Le pregunta a otro, dice, no, ¿tiene los beneficios de haber sido una expresidente? ¿Tiene tobillera, Cristina? Claro, la tobillera electrónica. Que de hecho ella hizo en su derecho a la defensa, a través de sus abogados, pidió que no lo usara, pues, si podía no usarlo, y fue denegado. Claro, y se fue con el auto con su chofer y con la custodia que tiene asignada de la Policía Federal. Claro. Más allá, esto no es ni defender a Cristina, nada. A veces es interiorizarse cómo son los procesos, qué es lo que
por más que sea el ladrón más grande y la investidura que haya tenido, la sigue teniendo los derechos. Es una expresidenta, ¿no? Sigue teniendo estos beneficios, ¿no? Sí, como la custodia. Sí. A veces un poco informarse. Sí, informarse y después... Y sacarse esa tendenciosidad, ¿no? Claro, sí, bueno, hablando de grietas, ¿no? Sí, esa es una grieta el que canal tiene, que creó la grieta. Claro, esa es una grieta que tiene 15 años y más acá está la grieta como con vueltas de tuerca, con todos los condimentos de la era Milei, ¿cierto? Sí, tal cual. Bueno, veremos cómo sigue, porque en verdad esto recién empieza. Es noticia porque Cristina Fernández de Kirchner fue a sede judicial, pero bueno, esto en verdad, el proceso en sí del caso de los cuadernos de las coimas recién comienza. Unos datos para agregar. Dale. Se cruzó con Julio De Vido, con el ex ministro de Planificación. ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo saludó o no lo saludó? Sí, y algunos... No lo saludó. Mirá vos. Exactamente. Después dijo textual, respondió preguntas y dijo, me puedo morir presa con este Poder Judicial. Bueno, sí, eso es lo que destacan. recién. Claro, es uno de los textuales que destacan, como varios medios están titulando eso. Así es. Así que bueno, lo que es un dato también importante es que llegó a Comodoro Pi acompañada de ¿quién va a ser si no? Oscar Parrilli, el ex senador, Germán Martínez, que es el jefe de la bancada peronista en la Cámara de Diputados, y Mayra Mendoza, que es la intendenta de Quilmes. También estuvieron presentes Eduardo Guado de Pedro, Anabel Fernández Sagasti, Eduardo Valdés y la intendenta de Moreno, provincia de Buenos Aires, Mariel Fernández. Anabel Fernández Sagasti es la diputada nacional por la provincia de Mendoza. Sí. Exactamente. Saben que tenemos un recorte de audio, porque ya esto pasó hace minutos, pero hay una amplia cobertura y como está el inicio de este proceso de juicio, lo que estamos leyendo de los textuales de Cristina es porque está el audio y el video. Lo compartimos, quienes están en YouTube lo van a poder mirarlo y quienes están en FM, la palabra de Cristina Fernández de Kirchner. Me tocó desde el 6 de noviembre hasta que me enfermé en diciembre, escuchar que era responsable o que había recibido 203 casos de cohecho, coimas. Primero, ¿dónde, cuándo, cómo, quién las recibió? ¿Yo? ¿De quién? ¿Cuándo, cómo, cuánto? Pero además, ¿dónde está toda esa plata? Me dieron vuelta en esta causa mi casa de Río Gallegos, mi departamento en Juncal y Uruguay, y me rompieron la casa de Calafate. No voy a hacer mención de algún otro fiscal que anduvo con excavadoras buscando plata por la Patagonia, haciendo pozos y buscando plata por la Patagonia. ¿Ustedes saben cómo vivo yo, cómo viven mis hijos? A ver, ¿qué es esto de que se robó un PBI, que se robó miles de millones? Pero miren, si me hubiera robado miles de millones, no estaría sentada acá. ¿Sabe qué? No estaría sentada acá seguramente. Sobre todo teniendo en cuenta ciertos funcionamientos del Poder Judicial y de la Justicia, lamentablemente en la Argentina. Bueno, ahí uno de los fragmentos entonces de la declaración de Cristina Fernández de Kirchner hace minutos en sede judicial. Son las 10 de la mañana, 27 minutos. Esto es Arriba al Día hasta las 12:30 del mediodía. Quédate todo el verano 2026 acá. Ya volvemos con más música de la que te hace cantar. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Inicio de espacio publicitario. ¿Necesitas un momento para vos? Viví la experiencia de un día de spa completo en Silk Spa Salud. Disfruta de sauna seco, ducha solar y un novedoso espacio con bioestimuladores faciales y corporales. Relájate en nuestro exclusivo spa japonés y déjate llevar por masajes pensados para renovar tu energía. En SIP, Spa y Salud, apostamos al bienestar y a la salud integral de cada persona, con excelente atención y un ambiente único en Río Gallegos. Estamos en calle Los Puentes, 2944. Turnos al 2966 35 37 50. Búscanos en redes como Centro Integral de Profesionales. SIP, Spa y Salud. Bienestar que se siente. ¿Tu auto pide un lavado urgente? El lavadero Cuarto de Milla lo dejan reluciente, con atención rápida y el mejor cuidado en cada detalle. El lavadero Cuarto de Milla lo dejan reluciente,
con atención rápida y el mejor cuidado en cada detalle. San Lorenzo 101 2966 629092 2966 760388. Facebook Lavadero Cuarto de Milla. Instagram @lavadero_un cuarto_ de milla. Pasa hoy mismo y devolvele el brillo que se merece. Lavadero Cuarto de Milla, donde tu auto vuelve a brillar. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Zapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966 760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966 315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. Buon Appetito es el lugar. Buon Appetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. Tus mañanas de este verano 2026. Me despierto y pienso en vos. Canto y pienso en vos. Paro un taxi y pienso en vos. Merecen actitud. Kilómetros de palabras que mueren sin verso. Subile y deja que el rock y el pop te despierten. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. En DM, sabemos que las vacaciones se terminaron. Vuelven los horarios, los desayunos compartidos, las tardes en casa. Empieza el año, prepárate con todo junto a DM. Del 2 al 14 de marzo, aprovecha un 10% de descuento en TV y accesorios. Desayuno, bazar, heladeras familiares y cuidado personal. Todo en cuota diaria. DM Group, que tu casa acompañe todo lo que empieza. La forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es en D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport en DirecTV, Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos 2966 459003. Suscríbete ahora en directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Q 30 68 58 89 39 7. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales. Te invitamos a descubrir Parque Patagonia, un lugar pleno de naturaleza donde podés hacer senderismo, avistaje de fauna silvestre, pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata. Un planetario para conocer los secretos del cielo y la apertura del sector de escalada en el Cañadón Caracoles.
Seguinos en las redes sociales de Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia en el noroeste de Santa Cruz te espera. La rifa mágica de la Cooperadora del Hospital continúa entregando premios. Estos son los ganadores del cuarto bingo programado del pasado 25 de febrero. Luis Alberto Garay de 10 millones de pesos. ¿Tenés la rifa mágica? Todavía nos queda mucho más. Agencia de Rifas HRB. Tu conexión con la suerte. Se terminó la pausa. Tu amor, una tentación demasiado irresistible como para negarme. Seguimos con los sonidos que este verano 2026 marcan generaciones. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Fin de espacio publicitario. Baby, me da cuenta que te lo cago sin ti. Yo sé que unos cuantos te hablan, pero me prefieres a mí. Baby, me da cuenta que te amo, que no sé lo que hago sin ti. Yo sé que unos cuantos te hablan, pero me prefieres a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Cielo cubierto en la capital de Santa Cruz, 7 grados la temperatura, hoy la máxima va a llegar a los 10 grados, es decir, vamos a tener un día muy frío, con viento pronosticado, algunas lluvias que posiblemente, bueno, ya está lloviendo de hecho, sí, y continúen durante la mañana, el mediodía y las primeras horas de la tarde, ya después vamos a tener vientos de hasta 90 kilómetros por hora en esta jornada de martes, que se presenta como posiblemente el día más feo de la semana. 15:51, 60:51. 15:51, 60:51. Hoy la consigna es muy sencilla. Si te querés llevar las pastas de Bon Apetito al mediodía que sorteamos, tenés que mandarnos un mensaje. Si es mensaje de voz, vale doble. ¿Qué tenés que decirnos? No tenés que decir si vos sos del team mojar el pancito en el tuco para limpiar el plato con el pancito, o si sos del team de los educados, de los que dicen no sé si da mojar el pancito, me parece que no, me muero de ganas pero mejor me quedo con las ganas. 15:51, 60:51. ¿De qué equipo sos? ¿A vos te gusta el tuco? ¿Te gusta tanto que no te podés resistir, que no te importa lo que te digan, que no importa lo que piensen los demás, que vos agarrás el pancito y lo untás? ¿A quién le importa lo que yo haga, no? ¿A quién le importa lo que hagas? Una pincelada, cuando vos le pegás una pincelada al pan, una pincelada al plato y lo dejás bien limpito, no te voy a decir que chupes el plato para comer el tuco. Eso sí que sería una verdadera locura. Hay gente que en mucha confianza lo hace, me consta. ¿A la chupada de plato? Sí. ¿En serio? ¿Pero sí, cómo hace lo he para chupar sabido el de plato? una gente amiga, que una pareja de muchos años, sí, y ella mandó al frente a su pareja diciendo, ¿sabés que este muchacho hace esto, no? Está en el plato. Sí. Ojo que tampoco estoy en desacuerdo con los que chupan los platos. Claro, en ese caso, digamos que es un código, viste que todo Y a favor, depende, de hecho. viste que depende, en este caso las cosas dependen de su, como tantas cosas dependen de su contexto, y no era algo desubicado para esa pareja, de modo que si está entre los hábitos de la pareja, bueno, ¿quién es uno para discutirlo desde afuera? Yo creo que una buena chupada de plato no está mal. Viste, el suena fuerte, digamos. Una suena buena, fuerte. si el tuco lo amerita, si el tuco tiene el sabor celestial que tiene un buen tuco de una abuela, ¿por qué no chupar el plato y sacarle hasta el último jugo? 15:51, 60:51, queremos saber qué pensás vos. ¿Al tuco se lo respeta hasta la última gota o no? 15:51, 60:51, leemos algunos mensajitos acá que nos van mandando. A ver,
Buen día, dice por acá Guido 379. Buen día, amigo querido. Te vamos anotando, Te vamos anotando. Acá estamos pasando la hoja. Virome Big Negra de tapa blanca con la hoja que todavía tiene espacio y estamos aprovechando papel para higiénico reciclar. que sacamos del baño. Sí, es cierto, no es el mejor papel del mundo, es papel reciclado, pero sirve. Y ahí, bueno, Nica, secretario de Actas, el que mejor letra tiene de todos nosotros, va tomando nota. Todos los de ayer, de la consigna de ayer, que hubo mucha participación, están en carrera para el premio de este mediodía. Vale recordarlo. Me encanta porque acá anotamos en papel higiénico los ganadores, chupamos el plato, mojamos el pancito. No es papel higiénico, quédense tranquilos los oyentes. Es imposible escribir en papel higiénico. Imposible. Bueno, hay que ver cuántas hojas tiene el papel higiénico, depende. Servilleta, bueno, han pasado cosas en el Congreso de la Nación con servilletas, ¿no? Los jueces de la servilleta. No se se rompe. Claro. Servilleta es otra cosa, ¿no? Están los famosos jueces de la servilleta, ¿no? Sí, pero en este caso... ¿Sabés las cosas que escribí en servilletas? Las cosas, los poemas que escribo en servilletas. Hay un libro inédito en servilletas. Hay muchos libros inéditos. Las tengo enganchadas con clips. ¿Viste los clips? Está muy bien. He escrito cosas y he mandado mensajes por servilletas. No sé si alguna vez lo han hecho eso. No. ¿En algún restaurante? En un bar. Está bien. En un bar, como se hacía en los viejos tiempos. ¿Tuviste respuesta de ese mensaje? Sí, la respuesta fue el silencio. Pero bueno, complicado. pero por lo menos lo intenté. Bueno, a ver qué dicen los amigos. No es poco, Al 1551 6051. Guido 379 dice: buen día, banda. En lo personal, en un plato con salsa, no hace falta ni lavar el plato de limpito que lo dejo con el pan. Se ríe, manda saludos nuestro amigo Guido 379. ¿Y sabés quién manda mensaje de voz? No te voy a decir el nombre porque seguramente la vas a conocer. La escuchamos. Ahí se viene. Es ella, ya sabemos quién es. ¿O no? A ver. Hola, buen día, chicos. ¿Cómo buen están? día. Sí, toda la vida empujar lo que queda de la pasta con el pan, si no, no tiene sentido la vida. Y si es pan casero, mucho mejor. Yo tengo un lema que, por ejemplo, cuando hago lentejas, tiene que tener chorizo colorado, panceta y pan casero, siempre. No me va el pan con la pasta con la galleta. No. Claro. Obviamente que respeto al que le gusta, ¿no? Gustos son gustos. Pero siempre la pasta con el pan y el queso rallado y siempre para el lado de la gordura. De lo contrario, la vida no tiene sentido. Eso dijo, ¿no? Qué contundente. Que tengan un lindo día, a pesar de cómo va a estar hoy. Igualmente vos, Mariana, lo dijo. La frase... Si no tiene sentido la vida. Si no mojás el pancito, ¿qué sentido tiene la vida? Claro, y además hoy, en este contexto que vivimos, ustedes no me dejan mentir, yo creo que mojar el pancito en el tuco es uno de esos pequeños placeres que creo que nadie debería prohibirse. Mariano 840, estás anotada, tenés doble chance porque mandaste mensaje de voz. Otro mensajito por acá, dice: buen día. Yo paso el pan al tuco o a la salsa, ¿qué hago? Salsa o tuco, salsa rosa al estilo Matute, hecho con pechuga de pollo, champiñón, morrón rojo, aceite de oliva, puré y crema de leche. Mirá vos, qué rico. Está cara esa salsa, Está cara, pero rica. Saludos, buen programa. Dice: sirve para cualquier pasta. Tomás, Anotamos a Tomás, al amigo Tomás. Tomás, si no recordamos mal, no solés participar, de modo que bienvenido. Bienvenido a la comunidad. ¿Qué Tomás? Sí, eso pensé también, ¿no? El chiste fácil con Tomás. Debe decir: estos boludos también hacen el chiste. Bueno, discúlpanos, Tomás, pero que uno asocia cosas. Buen día, radio. Siempre, pero siempre se limpia el plato con el pancito. Más si son las pastas de Buen Apetito. Que tengan muy buenos días, Paulín 591. Sí, podría guionar, Podría guionar el próximo spot de Buen Apetito, porque le salió una rima y todo. Muy bien, Paulín 591. ¿Qué decía, Nica? Sí, salió un verso ahí. Le salió un verso, me parece que lo pensó. Vamos todavía, sí, las pastas de Buen Apetito, la verdad que son las mejores. Mira, no buenos días, chicos. Hola, Nelly. Número 505. Todas las mañanas los escucho. Realmente me entretengo toda la mañana con ustedes. Muy lindo el programa. Los felicito. Y les cuento que yo no como pan en las comidas, pero cuando hay tuco, sí. Mojo el pancito, dejo el plato limpio. Qué grande. Y lo que me gusta chupar son los huesitos. Eso lo heredé de mi tía.
Cada vez que hay estofado, carne asada, carne con huesito, le saco los huesitos a mi hijo, a todos los que están alrededor mío. Digo, esto no lo comes más, y les chupo todos los huesitos. A veces saco eso es toda muy la en confianza, carnecita, me ¿viste? encanta comer con la mano. Por eso si voy al restaurante, trato de que no me vean. Claro. Porque me gusta terminar de Se comer va a con la la mesa mano. del fondo, ¿no? Ahí donde... Pero bueno, herencia de familia. Sos la mejor, Nelly. Gracias, chicos, por el programa. Es muy lindo. Sos una genia. Mirá lo que está diciendo. Eso es bárbaro. Sí, abrió su corazón. Abrió su corazón. Subió un escalón en las confesiones. Banco la gente que se morfa la pata de pollo, el estofado, que Es con que las si no, manos. ¿cómo la comés? Sí. Claro. Es como comer una costilla de cordero. Un asado. Sí, ni Costilla de hablar. cordero. ¿Qué? Con cubierto lo vas a Claro. comer. No, es la más cavernícola que hacemos en Argentina y No. está bien, digamos. Está bien. No, Que te inviten a comer un costillar, que nadie me ha invitado. Ah, mirá, de paso reclamo. Es como un ritual ancestral, ¿no? Comer pollo o carne roja con la mano. Es un ritual ancestral. Nos conectamos con eso, con muchas generaciones hacia atrás. Sí, con nuestro Neandertal. No es solamente sacarle la carne al pollo, es chupar el pollo para sacarle hasta el último juguito. El mensajito de Nelly 505 que tiene doble chance porque mandó mensaje de voz porque se quiere llevar las pastas de Buen Apetito. Un mensajito más. Hola chicos, así derecho dice, se moja. Un sutil permiso, tuki, pan en la salsa y a la boca. Si te miran mal, vos sonreís con elegancia y decís, para chuparse, dice Javi. Javi. Sí, hijo. Y sí, amigo, estás anotado. Hizo todo, ¿no? Hasta se chupó los dedos. Sin pan, mirá la frase esta que nos tira José. Tan frases para anotarse, para hacer remeras una frase. Sin pan no hay fideos con salsa. Sin pan no hay fideos con salsa, tuco, dice José. Anotamos a José, anotado amigo José. ¿Y sabés quién más nos manda mensajito? Nuestra amiga querida Belén 565. Buenas. Aquí, una fundamentalista. No como pan ni en el almuerzo ni en la cena. Lo que queda en el plato se retira con el último bocado, dice. Mirá vos, Belén. es la excepción. Es la excepción a la costumbre extendida que venimos leyendo hasta ahora. Todos contra Belén ahora, ¿eh? Todos contra Belén, ¿eh? Igual, a ver, es todo respetable. Claro, Sobre claro, gusto no, ni no nada es que escrito. hay un ganador de la consigna, es No, no. lo que cada quien le parece. Hola, buenos días. Arriba el día. El pan sí con el tuco. Infaltable, dice Karina. Karina, ¿estás anotada? Y escuchamos un mensajito. A ver, dale, mándale. Buen día, amigo. La verdad, programa espectacular. Ayer, me regalaron una radio y estoy escuchando la radio porque no puedo escuchar del teléfono. Hace 2 meses que voy a estar acá en Río Gallegos. Antes estuve 43, 44 años en Puerto Santa Cruz. Me fui a Formosa 5 años, volví. No aguanté el calor, así Eso que pensaba. volví acá. Estoy con mis 3 hijos. Yo vivo solo en un departamento y estoy escuchando la radio, muy buena. Le comento que yo hago ahumados de pescados, y bueno, todo lo que sea carne, guanaco, todo eso, cuando consigo. Pero la parte de la cocina me encanta, y más cuando tengo que ahumar pescados, el róbalo especialmente. Saludos, abrazo, amigo. Ahí está, anotado. Tomá, mirá el dato que nos tiró, ¿Sabes que no nos dijo su nombre? Es Tomás. Ah, ¿lo dijo al principio? El ¿Él es amigo Tomás? Tomás. Ah, que nosotros hicimos un chiste recién. Le regalaron una radio y elige la 100.9 para estrenarla. Mirá vos, qué qué grande, honor. Tomás. Qué honor. El hombre Bueno, de los ahumados, digamos. el hombre de los ahumados. Y que no se bancó el calor de Formosa, ¿no? Que comentó Es que ahí en el hay- medio. es que hay que bancarse, Calor Formosa. Terrible. Tremendo. Terrible. Yo no conozco, pero me dijeron que por calor es más sofocante que otras provincias como Corrientes y como Misiones. Imagínate, ¿no? 15 51 60 51 15 51 60 51, abierta las vías de comunicación. Tuco sí, ¿se moja el pancito en el tuco o no se moja el pancito en el tuco? Te llevas las pastas de Buen Apetito. Si mandás mensaje de voz, vale doble. Aquí hay un comentario de actualidad de Mari Gamboa, que estaba escuchando en la apertura de nuestro programa cuando hablamos de salud pública. Sí. Hoy vamos a desarrollar problemas en la caja de servicios sociales. Por un lado, cortan servicios Medisur, Senta, etcétera. Y por otro, declaraciones de la ministra de Salud, Lorena Ross, cuando estábamos nosotros haciendo una introducción de ese momento, de esa noticia, en verdad, de lo que comunica el Ministerio de Salud. Mari nos apuntaba: estoy escuchando, Ross no para de tirar nafta al conflicto.
sigue sin juntarse con los laburantes, dice que en la trinchera están los directores. Claro, hay un título de un comunicado de prensa donde dice los directores de los hospitales son los que están en la trinchera. Y ella cuestiona eso, Mari, que es trabajadora de la salud pública, y nos plantea, no hay medicamentos, sin insumos, profesionales, cansados por hacer 1000 horas extras para que alcance, en este caso para que alcance el salario. Es una tomada de pelo como que vamos en pantuflas a trabajar. Esto en relación a una declaración que hizo el gobernador meses atrás. ¿Cuánta violencia los que ponemos el cuerpo en la salud pública? Es el mensaje de Mari Gamboa. Ahora, en breve, vamos a tener aquí en el piso, la vamos a saludar y ustedes van a reconocer, quienes miran en YouTube, y su voz, porque es una persona muy conocida. Nos gusta hacer conversaciones, entrevistas sobre la coyuntura, que sabemos que es muy difícil, es muy caliente, y en lo posible hablar a fondo sobre esta Santa Cruz 2026 y por qué no decir también esta Argentina 2026. Se viene una entrevista que ojalá sea interesante también para ustedes. 11 menos 10 de la mañana, amigos, hasta las 12:30. Vestite de verde, quédate en la 100.9, ya se viene la entrevista. Estamos en vivo acompañándote hasta las 12:30. Quédate con nosotros, dale. Tanto que me encuentres. Solo por las calles del olvido debo andar medio perdido, pero no me sé buscar. Desearía tanto que me encuentres. Caminaba sola por la vida, vos llegabas, yo me iba, no te dejo de mirar. Desearía tanto que me mires. Quiero escapar, quiero dejarte mi pasado. La ciudad no me permite ver el sol. Y si no me encontrás, quisiera que mires al mar. Yo estaré mirando en otro lugar. Leo la borra de mi pasado, dice que tenga cuidado, pero no me sé cuidar. Desearía tanto que me cuides. Quiero controlar todos mis actos, sé que tengo poco tacto, no me puedo controlar. Desearía que no me controle. Quiero escapar, quiero dejarte mi pasado. La ciudad no me permite ver el sol. Y si no me encontrás, quisiera que mires al mar. Yo estaré mirándolo en otro lugar. Quiero escapar, quiero dejarte mi pasado. La ciudad no me permite ver el sol. Y si no me encontrás, quisiera que mires al mar. Yo estaré mirándolo en otro lugar. Mirando En otro lugar, mirando en otro lugar, en otro lugar. La noticia en primera persona. Charlamos con los protagonistas. Esto es Entrevistas en Arriba el Día. Corría el segundo semestre del 2025 cuando estuvo aquí en los estudios en días cruciales, cuando el gobierno de la provincia
ya se sabía, iba avanzando en su agenda legislativa a través de una iniciativa del gobernador Claudio Vidal, proponía la ampliación de miembros del Tribunal Superior de Justicia. Eran semanas muy calientes, un asunto clave en la vida, llamémoslo, política e institucional, y esa fue la última entrevista, tranquilos, conversando aquí en el estudio. Terminando su diputación nacional, nos comentaba en esa entrevista también que volvía al llano, es decir, volvía a hacer política con expectativa de gobernar Santa Cruz, pero sin ejercer cargos públicos. Quienes están en YouTube ya la están viendo, quienes están en FM les contamos y le damos los buenos días, que vamos a conversar aquí con Héctor Mancilla, quien les habla Leandro Dolan, con la exdiputada nacional, en un último término, pero también fue diputada provincial, Roxana Reyes. Roxana, gracias por acercarse. Gracias a ustedes por la invitación y un saludo a la audiencia. Estuve chusmeando entrevistas que usted dio aquí en Gallegos en los últimos días. ¿Cómo es esa vuelta al llano? Digo, para abrir la conversación sencillamente, la escuché decir que es atípico para usted despertarse y saber que se despierta todos los días en su casa, luego de tantos años de viajar y demás. Totalmente, totalmente. La verdad que yo tenía la doble función de la Cámara de Diputados como diputada nacional, pero además el Consejo de la Magistratura y además la presidencia de una comisión en la Cámara de Diputados como era la de Niñez. Todo eso demandaba que todas las semanas estaba viajando y volviendo. Viajaba los martes, volvía los jueves, después trataba de recorrer un poco la provincia y la verdad fue durante el tiempo que lo ejercí muy, muy agresivo. Entonces ahora, bueno, saber que estoy en mi casa, que todos los días estoy en mi casa, que puedo planificar lo que se voy a hacer al otro día en mi casa, en mi ciudad, con mi familia. Te decía afuera del micrófono que vuelvo al gimnasio, a pasear el perro, a hacer estas cuestiones de la cotidianeidad que antes no tenías tiempo, ¿no? Y bueno, eso sí te aporta muchísima más tranquilidad. Hay no menos de 6 temas cruciales de este momento de Santa Cruz y nos gusta en la entrevista que estamos haciendo aquí, el mano a mano, como verse que la entrevista telefónica no es que no sea útil, pero tiene otros ritmos y se resuelve de otra manera conversar por teléfono, en radio. De modo que vamos a abrir esa agenda de media docena de temas al menos, pero también para ir abriendo la conversación, ¿cómo está sintiendo usted volver a hacer, mejor dicho, seguir haciendo política pero desde el llano? ¿Cómo le está resultando en este 2026? Bueno, mira, yo en particular creo que he aprendido muchísimo durante todo este tiempo que los santacruceños me dieron la oportunidad de representarlos y que tenemos mucho para aportar quienes trabajamos en política y este es un momento de, independientemente de que volvés a tus actividades habituales anteriores, yo en mi caso el estudio jurídico que ejercí durante 20 años, la posibilidad de trabajar en políticas públicas a mí realmente me parece enriquecedor. Nosotros estamos con una fundación, le dimos inicio a una fundación. ¿Cómo se llama? Fundación Sur Santa Cruz. Esta fundación está integrando equipos técnicos en las distintas áreas de gobierno para pensar políticas públicas a mediano y largo plazo para Santa Cruz. Hay muchos que se está pensando siempre en la rosca de, bueno, cómo manejamos el sistema electoral, cómo ganamos, cómo nos aliamos y después cómo gobernamos, cómo le cambiamos la gente. ¿La fundación ya es formal, orgánica, ya está en funciones o todavía está conformándose o en qué instancia? Está formada, sí, en un proceso de elección y de determinación de sus autoridades en los distintos lugares, pero sí formada ya con una comisión provisoria, sí. Ya tiene su sede, nosotros estamos funcionando en Tucumán 190, sí, Tucumán y Maipú. Ya se están reuniendo equipos técnicos de seguridad, de salud, de educación, de comunicación, de lo de ustedes, que es muy apasionante escucharlos hablar a los que saben de cómo se tiene que manejar la comunicación pública y cómo debería manejarse para que no solamente el profesional de la comunicación, sino el ciudadano tenga acceso a toda la información oportuna y necesaria, ¿no? Y bueno, distintos equipos de producción, de economía, así que bueno, desde ese lugar estoy trabajando todos los días y obviamente con el compromiso de seguir caminando, seguir recorriendo y seguir estando cerca de la gente, que es la que nos da todos los insumos.
Roxana, le iba a decir diputada, mire. Así me dice en mi casa amiga, sí. Diputada. Roxana, inevitable hablar de un tema que también la atraviesa usted. No sé qué sentimientos tendrá y queremos saber su postura con lo que está aconteciendo con la Unión Cívica Radical y esta postura del actual vicegobernador y otras posturas y voces que han salido al respecto y, por así decirlo, esta pérdida de imagen o de participación en la vida política de Santa Cruz de la UCR. No sé si lo ve así este último tema, ¿no? Bueno, a ver, la Unión Cívica Radical, tanto provincial como nacional, sí. Está sufriendo lo que están sufriendo muchísimos partidos políticos en el país. De hecho, si ustedes ven, a nivel nacional a la Unión Cívica Radical le ha pasado lo mismo. Esta fragmentación que determinó que terminamos con un bloque que votaba más cerca del kirchnerismo, que eran radicales, otros que le llamaban pelucas, que votaban con Milei y todo, y otros que estábamos ahí conservando una cierta identidad, un bloque del centro de la Unión Cívica Radical. Yo tuve pedidos hasta de sanciones por parte de lo que era el presidente, en ese momento el presidente Martín Lustó, por mis votos en algunos casos que el presidente no compartía, con lo cual el partido a nivel nacional ya tiene esta fragmentación. Miren el PRO, lo sufrió también, cuántos del PRO pasaron a ser libertarios, cuántos se quedaron en el PRO, lo que pasó con Mauricio y con Patricia. Ayer el PRO se fue del frente de gobierno en Santa Cruz, dicho sea de paso. Bueno, entonces, todo esto que está pasando con los partidos políticos no es ajeno a la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical sufrió el gran deterioro, digamos, en el momento en que parte de la Unión Cívica Radical, muy importante, integró el Frente por Santa Cruz. ¿Sí? Y otros jugamos, digamos, solos frente a una gran y terrible polarización. Ahí perdimos la representación en la Cámara de Diputados de la provincia. Eso hace desaparecer la voz por lo menos en los lugares donde se está decidiendo la cosa pública, porque no así, yo tengo que decir que el radicalismo en esta última gestión con la presidencia de Daniel Roquel tuvo 3 mesas de acción política, una en zona sur, una en zona centro, en San Julián, y uno en Caleta Olivia, y tuvo 2 convenciones. Yo pregunto qué otro partido, justicialista, Encuentro Ciudadano, el propio SER, o cualquier otro, socialismo santacruceño, cualquier otro partido ha tenido el debate que tuvo el radicalismo, que después terminó en San Julián, creo que fue, diciendo, bueno, vamos a acompañar ahora partidariamente al Frente por Santa Cruz. Vale decir, pasan muchas cosas. Es un partido que debate, ¿no? Pasan muchas cosas. Por ejemplo, Daniel Roquel renunció a la presidencia de la UCR ahora, hace días nomás, sobre cierres de la semana pasada. Están pasando muchas cosas en la vida interna de los partidos y bueno, vamos abriendo temas. Sí, y en lo posible en esto en particular, Dani... ¿Y a usted le gustaría participar? Puso el cuerpo en un momento muy difícil del partido. ¿Le gustaría participar? ¿Cómo? ¿Le gustaría participar activamente? ¿Volver a estar en el candelero de los UCR? Mira, yo siempre participo dentro del partido desde que me afilié. Siempre participo. No creo que tenga que estar en un lugar de conducción del partido. ¿Por qué? Por 2 o 3 razones. Primero, porque creo que hay que tratar de buscar una figura que pueda, digamos, abrazar y representar a todos los sectores. Ustedes habrán visto que entre el sector, por ejemplo, del vicegobernador, que él no es afiliado, pero tiene un sector de radicales que coinciden con él, y el mío en particular, hay cierta diferencia y confrontación. Entonces, el partido está necesitando en este momento algo que por ahí sea más aglutinador, ¿no? Pero bueno, uno siempre desde su mirada puede aportar y puede acompañar. O sea que, y además que me tengo que ocupar de otras cosas y no quiero realmente... ¿En serio? Sí, me tengo que ocupar de otras cosas. Me tengo que ocupar de representar a los santacruceños en cada uno de los temas de política pública. Me preocupa la salud, me preocupa la educación, me preocupa la justicia, la seguridad. ¿Cómo ve esta situación del gobierno provincial en cuanto a esos 3 hilos o ejes fundamentales: salud, educación y seguridad?
Mira, yo fui expectante durante mucho tiempo porque todo gobierno nuevo merece un tiempo y hay que esperar cuáles son las políticas públicas que piensa desarrollar. He tenido charlas con el gobernador, le he dado mi mirada, no puedo decir que no se lo he dicho, que no coincidía en muchas áreas de gobierno como se estaban desarrollando y que yo veía falta de plan de gobierno, que independientemente de que vos cambies un ministro de salud, un ministro o un presidente del Consejo Provincial de Educación o un ministro de Seguridad, vos tenés que tener un plan de gobierno en cada una de esas áreas, y que no lo veía, y lo que veía no me gustaba. O sea, podemos hablar, a ver, en producción, con la necesidad que tenemos del desarrollo de una matriz productiva diferente para Santa Cruz, yo le señalé la poca importancia que se le estaba dando a algo que es generador de divisas en distintas partes del mundo, como es el turismo, ¿sí? Y no veía que en turismo se estuviera haciendo lo necesario para generar la posibilidad de tener corredores turísticos, conectividad y una serie de cuestiones que se necesita para generar divisa y consecuentemente trabajo. En el tema institucional, yo le planteaba que no se podía en la justicia hacer kirchnerismo. Porque si decíamos que el kirchnerismo ponía de jueces a dedo para que le fueran leales, no puede ser posible que cuando hacemos o encaramos la reforma de la justicia, pongan 4 jueces, o sea, eleven el número de miembros y que lo pongan a dedo sin poder ver el currículum. Permítame, voy a ese punto, pero para profundizarlo. Sí. Recién cuando hice la introducción de la charla, recordaba que usted estuvo aquí por última vez en los estudios cuando el gobierno iba camino a ampliar el Tribunal Superior de Justicia. Ya pasó un semestre de eso, 6 meses, y es un tema, y estoy redondeando, un poquito más, y es un tema absolutamente enredado que es difícil de entender, difícil de explicar, digo, para el común de la gente. Lo que sí vemos es que hay un Tribunal Superior de Justicia fracturado, con una línea histórica, con René Fernández a la cabeza, que cuestiona toda la línea de lo que el gobierno renovó, y con otra línea más difusa, pero que uno ve a Sergio Acevedo como cara visible por su historia política, o Mariani, que en su momento iba como en línea con las definiciones de gobierno, pero hay un silencio como de los últimos 5 meses, es decir, un silencio de mucho tiempo. ¿En qué instancia está eso? ¿Cree usted? A ver, ¿qué interpretación hace de cómo quedó la cúpula del Tribunal Superior de Justicia con esa fractura y con ese nivel de confrontación? Y con nombre y apellido, de hecho lo ha dicho el gobernador, entre el gobierno de la provincia, es decir, el Poder Ejecutivo, el gobierno de Vidal, y bueno, la vieja conformación. Lo que pasa es que no había que confrontar, lo que había que hacer es una reforma de la justicia, si realmente se pensaba que había que hacer una reforma de la justicia. Para hacer eso había que hacer cosas diferentes a los que venían haciendo, y yo lo dije, tenía que haber un llamado para ver quiénes eran los candidatos a integrar el tribunal, habría que hacer audiencias públicas, plazo de impugnación, plazo de observaciones, poder ver los currículums. Yo le pedí a la diputada Nieto que me exhibiera los currículums de las personas que iban a estar en esos lugares, y me mandó una nota diciéndome que era un hecho privado. Entonces, cuando nosotros tratamos el currículum del máximo órgano del Tribunal Superior de Justicia, un hecho privado. Entonces, ¿qué pasa? Hay una fragmentación que perjudica al justiciable, perjudica a cada uno de los vecinos. ¿Puedo explicar de manera sencilla cómo afecta eso? ¿Cómo afecta? Vos hoy tenés en el desarrollo de las distintas instancias de la justicia. Vos hoy tenés un juicio, es más, lo dijo el Colegio de Abogados, el flamante Colegio de Abogados. Un comunicado hace 15 días. Vos tenés un juicio, llega te dictan una sentencia, la apelás, ¿sí? A favor, en contra, como sea, te la apelan o la apelás, llegás a la Cámara de Apelaciones, la Cámara de Apelaciones dicta un fallo. Querés ir al Tribunal Superior de Justicia, que es el máximo órgano, no te van a dictar una sentencia. O vas a tener una sentencia donde no tenés seguridad jurídica, porque no sabés quién lo integra. Y en ese caso puede pasar que la parte que se siente perjudicada dice, esto no es válido, nulidad, claro. no es juez válido. ¿Cómo se sale? Se creó, mira, yo siempre creí que se sale de todos los conflictos por el diálogo, el consenso y el acuerdo. Siempre creí que era así, pero con un poco de idoneidad. O sea, hay que tener idoneidad. No puede ser posible que Pedro Luxen resuelva la justicia, la educación, la salud y la seguridad. Sabe que aquí nosotros vengo describiendo a diario, contamos
observamos, un periodista es un observador, observamos, miramos, leemos, etcétera, y una síntesis que he encontrado en estos últimos 20 días es todos los caminos conducen a Luxem. Esto como parece que detrás de todos los asuntos está Claro, pero es una Luxem. locura. Yo escucho que los policías autoconvocados, entonces sale Luxem para allá. Hay un problema con la paritaria docente, sale Luxem para allá. El superministro. Claro, pero no, a ver, precisamente, lo que tenés para ganar una elección no siempre te sirve para gobernar. Y yo me acuerdo cuando se rompía Cambia Santa Cruz, voy a hacer un poco de historia. ¿2023? No. Sí, yo le decía, 2023, ¿sí? Yo le decía a uno de los integrantes de Cambia Santa Cruz, ¿te vas a hacer cargo de lo que pase? Porque no es solamente ganar, es después que la gente vea una modificación en su vida, que vea realmente una transformación. ¿Te vas a hacer cargo de lo que pase? Porque acompañar significa también hacerse cargo. Y hoy lo que se ve es que hay un gobernador que está absolutamente encerrado en sí mismo, no se abre ni siquiera a debatir un régimen electoral. Está como guardando la carta para ver qué es lo que viene más. Y eso es kirchnerismo. O sea, no resolver un régimen electoral es kirchnerismo. Le planteé algo en estos términos. Usted dijo, a ver, más o menos resumo lo que voy entendiendo. Usted dice, al gobernador le dije toda una serie de cosas de cómo estaba gobernando, va pasando el tiempo y veo que hay un problema como a nivel de gestión, y en esta instancia, por toda una serie de cosas que vienen pasando y enseguida podemos ir profundizando, hay un problema de gestión, veo un problema de gobernabilidad en el corto plazo, veo un problema de institucionalidad. Por ejemplo, ayer estuvo en esa misma silla que está usted, la diputada Agustina Mora Doldán, y ella dijo, veo un problema de no de gobernabilidad, sino una crisis, no veo una crisis de gobernabilidad, sino una crisis institucional. Eso lo planteó ella y lo explicó más o menos por lo que ella viene viendo adentro de la Cámara. ¿Qué ve usted en lo crítico de este momento? Me imagino que coincide que es un momento crítico. Todavía no hablamos de la sesión del jueves pasado, que es un poco el pasado inmediato, ¿no? Y una situación ahí difícil que podemos profundizar. Pero me adelanto, y la mirada panorámica, ¿es un problema de gestión? ¿Es un problema de gobernabilidad? ¿Hay riesgo de crisis de institucionalidad? ¿Qué ve usted? Mira, fundamentalmente, y lo más grave, un problema de gestión. Claro, el problema de gestión en todas las áreas de gobierno. Falta de plan manejo de de la cosa pública, ¿no? De conocer la cosa pública. Exacto. Y falta de plan de gobierno. O sea, ¿qué tipo de salud querés? ¿Sí? ¿Y cómo vas a llevar adelante eso? Entonces, dale una hoja de ruta al ministro que sea, y entonces pueda ser posible que nosotros vayamos hacia alguna parte. Seguridad. ¿Qué tipo de seguridad querés en Santa Cruz? No puede ser posible que nosotros tengamos ciudadanos desaparecidos, que aparezcan restos humanos adentro de una bolsa de residuos, que se secuestren armas de distinto calibre, sobre todo en zona norte de nuestra provincia. Claro, nuestra provincia es grande, nosotros a veces no lo palpitamos de la misma forma, pero yo que vengo siguiendo lo que está pasando en seguridad en la zona norte de nuestra provincia, requiere un plan de seguridad que no está habiendo en este momento en Santa Cruz. En educación. ¿Qué estamos haciendo nuevamente con la educación? O sea, están siendo presas los chicos, los educandos, están siendo presas de esta crisis política que hay de gestión. Porque por más de que hagan propaganda política, lo cierto es que no han mejorado las escuelas desde lo que es infraestructura y que estamos en marzo todavía con medidas de fuerza y con conflictos, si van o no van a la paritaria. Esta tarde hay una nueva reunión, es más o menos la reunión 15 del último mes, en Casa de Gobierno, entre el gobierno y los dos gremios docentes. Claro, lo que pasa es que no se respetan, o sea, el gobierno, no sé, Belén El Midger y Luxem acuerdan una cosa y después por el otro lado no se respeta, y como un doble comando, que no puede ser posible que exista un doble comando entre el Consejo Provincial de Educación y Gobierno, que son dos áreas del gobierno de la provincia de Santa Cruz, y tampoco es posible que no se den soluciones reales. A ver, ¿cuál es el problema? En el caso de educación, están sobrando docentes porque hay una baja de natalidad y entonces no hay suficientes alumnos, sobre todo en los cursos inferiores. Bueno, encontremos la posibilidad de que estos docentes, que se les asegura los puestos de trabajo, tengan una función que cumplir.
Y entonces ahí tenés la pareja pedagógica, tenés el maestro acompañante, que es tan necesario para los chicos que tienen problemas de ya sea TEA o... Sí, los alumnos integrados a los cursos con los chicos de las escuelas. Hay a veces un docente para 4 colegios, entonces esa real integración de la que estamos hablando la podemos solucionar. Bueno, ese es uno de los puntos de tensión de todas estas semanas. Todavía no se abrió la discusión paritaria salarial, pero uno de los fuertes puntos que viene, de mucha tensión, es eso. ¿Qué va a pasar con los planteles y pero con ahora el cierre de cursos? Pero ahora en marzo, o el tema de los preceptores, y yo por otra parte trabajo en tema de educación, trabajo con la vocal por los padres, con Nair Castillo. Sí. Ella está cansada de exponer que no hay participación en la mesa del consejo, que debería ser un consejo y parece que está intervenido como la Caja de Servicios Sociales, donde no hay debate sobre estos temas y tendrían que estar debatiéndolos sobre la mesa, a ver cuántos docentes nos estarían quedando sin funciones, cuáles son los cursos que tenemos menos alumnos, cuáles son los cursos que podemos dividir y en vez de tener un curso de 35, tener un curso de 17, de 16, ¿cuáles son las... Esto no se debate en un consejo de educación. ¿Dónde se debate entonces? En el despacho de Luxen, que tiene que también tratar que a ver qué pasa con los policías autoconvocados, que tienen toda la razón de autoconvocarse algunos, ¿no? Enseguida, Nica, sí, te doy pie a tu pregunta, pero abre otro tema que es súper urgente. La sensación que da, a ver, el gobierno mandó un proyecto de ley de emergencia la semana pasada. Entró en la Cámara el miércoles a las 14:59 y el jueves en la sesión que tomaba Estado Parlamentario, por el contexto de reclamo, volvió el proyecto al Ejecutivo. Y ese proyecto tocaba temas absolutamente neurálgicos de cómo sigue la cosa. Salarios, paritarias, jubilaciones. Y bueno, se armó un lío enorme. Y eso, hablando de tensión, tensa mucho las cosas. Nosotros acá que venimos relatando decimos, miren, a ver, observador simple, historia contemporánea de Santa Cruz, hasta que no habrán paritarias, esto va a seguir muy jodido. Entonces la pregunta es, ¿qué mirada tiene usted sobre la situación salarial, pero en el contexto de la situación económica? Y acá también es empezar a hablar del contexto provincia-nación, es decir, los parámetros del gobierno de Milei en la economía y, bueno, la gestión de Santa Cruz. Abro esa puerta, empiezo por salarios, pero es este panorama económico donde lo que vemos, la palabra que más suena este año es rojo y déficit, en los municipios y en la provincia. Bueno, tocaste varios temas. Voy a tratar de está todo interrelacionado. Sí, está todo interrelacionado. Y el detonante de la sesión del jueves es como una síntesis de todo ese nudo. En realidad, en la sesión del jueves, yo voy a hablar desde un punto de vista político, social, y después lo que tiene que ver con lo que se pensaba tratar. Primero, que hay una gran irresponsabilidad por esto de la falta de gestión. Yo no digo que hay una crisis institucional, digo que hay una gran irresponsabilidad. Porque si vos vas a enviar un proyecto de estas características, donde prácticamente, suspende las paritarias, ¿sí? Suspende las paritarias, hace jubilaciones anticipadas, suspende los ingresos al Estado, o sea, toma una serie de medidas muy importantes para acomodar las cuentas públicas, parece que sobre eso se va. Bueno, no puede estar el gobernador en Estados Unidos, el vicegobernador que estaba afuera, hoy nos enteramos, hoy o ayer nos enteramos que por un tema de salud, pero no estaba y eso lo tiene que saber el gobernador. Estaba en Buenos Aires, según él mismo publicó, reuniones fue por chequeos de salud y otros asuntos. Pero no estaba el gobernador ni el vicegobernador en un momento muy complicado en la legislatura. Y esto, dejarlo así, sin ningún tipo de diálogo previo, sin hablar, sin convocar, sin trabajarlo en comisiones, por más que digan, no, pero lo queríamos trabajar en comisiones. Bueno, señores, pero hay que evitar el impacto de esta situación. Entonces, eso por un lado, que fue bastante menor de lo que pasó hace muchos años. 2016 y 2011, los últimos grandes líos afuera de la Cámara. Exactamente. La impresión que me da, no hay margen, ¿no? O sea, está todo tan difícil y esto de básicamente el salario que están todo el mundo pidiendo paritarias, hay como muy poco margen para que el gobierno haga cosas de manera unilateral. Perdón que no hay usted margen, estaba respondiendo. No hay margen para que haga cosas de manera unilateral, pero tampoco creo que, o sea, si bien no valido cualquier acto de violencia que haya contra la legislatura, porque no lo voy a validar, también creo que no hay que llevar la situación a esos límites que para que no se trate o por el temor de que se trate a libro cerrado un proyecto, la gente tenga que reaccionar de la forma que reaccionó, ¿no? O sea que todo se concatena en esto de la falta de diálogo y la falta de gestión. Luego, hablar en particular del proyecto y de la situación general. Estamos de acuerdo que
hay que acomodar las cuentas públicas en Santa Cruz. ¿Sí? En eso estamos de acuerdo. Tenemos un Estado macrocefálico, ¿sí? Donde el empleo público funcionó como seguro de desempleo ante la falta de oportunidades, porque no hay oportunidades ciertas de inversión privada y de gestión de que el privado pueda ampliarse y generar más puestos de trabajo. Santa Cruz va a la cabeza, lamentablemente, de la pérdida de empleo privado. Sí, dio 2 dígitos la desocupación del país. hace un mes. Sí, pero está con el máximo número de pérdida de empleo privado. El que menos pérdida de empleo privado tiene claramente es Neuquén. En todas las provincias se ha perdido empleo privado en este periodo. Ahora, lo cierto es que nosotros tenemos que hacer una discusión mucho más profunda en Santa Cruz, que excede lo que está pasando a nivel nacional, lo que pueda pasar. ¿Y cuál en el es? país. Nosotros tenemos que, primero, discutir el gasto público. O sea, tiene que sentarse la Comisión de Finanzas, de Economía, no me acuerdo cuál es, de la Cámara de Diputados y el gobernador, y tienen que sincerar el gasto público. Nosotros tenemos que discutir el gasto público y dónde se gasta y cómo se reduce ese gasto público. Porque si vamos a declarar emergencias, otra emergencia, y cuando las cuentas se equiparen porque nos ingrese más coparticipación o porque haya más regalías o porque aumenten los ingresos provinciales, seguimos gastando. ¿Y por dónde hay que recortar, cree usted? Mira, yo no conozco cómo está integrado el gasto público en Santa Cruz en profundidad, pero sí creo que hay que fijar prioridades. Entonces, primero hay que fijar las prioridades y después hay que ver qué es lo superfluo. ¿Sí? Si la prioridad, y si vos decidiste que el gobierno tenga atención primaria de salud fuerte, porque esa es la salud que vos querés para Santa Cruz, bueno, tendrás que asignar un presupuesto y ir mostrando cómo van los ejecutados y cómo estás ejecutando ese presupuesto. Esto que apareció hoy, de que hoy o ayer, que se le debe al hospital, a los hospitales de Santa Cruz se le debe fortuna de las obras sociales y porque no están pagando. ¿Cómo? O sea, eso es mal administrar. Las obras sociales tienen que pagar. Entonces, ¿por qué las obras sociales no están pagando y se le debe eso y entonces tenemos a la salud como la tenemos? Otro punto, en desarrollo y producción. Vos tenés que decidir qué tipo de provincia querés. Si vos querés una provincia que diversifique la matriz productiva, tenés que ver dónde vas a acompañar al privado para que sea atractivo venir a Santa Cruz y entonces ahí vas a tener divisas en Santa Cruz, ¿sí? Yo te nombré el turismo porque si todo lo que pusieron las mineras en el fideicomiso Unirse, que han puesto, pero fortunas. Del 2016 en adelante. Inmanejado, incontrolado, era para proyectos de producción y se terminó invirtiendo en gastos corrientes. Lo tenía que controlar la Cámara, no lo controló, tenía que controlar trimestralmente. Si ese dinero se hubiera invertido con un proyecto a mediano y largo plazo en un aeropuerto en Perito Moreno, pero no en el aeropuerto que bajan aviones para las mineras y sino un aeropuerto en la zona norte de nuestra provincia, para el momento en que cierran las minas y que haya que generar, nosotros tendríamos un circuito turístico donde todos los turistas que vienen del otro lado del mundo a Calafate pararían en la comarca y en lo que es el Parque Patagonia. Y vos tenés 2-3 días más de turistas dejando divisas en Santa Cruz y ahí tenés una diversificación y le van a entrar más recursos a Santa Cruz. En estos 2 años que lleva el gobierno de la provincia, en lo que es la línea producción-trabajo, que es como un caballito de batalla del gobernador, ¿ve algo de positivo? ¿Ve que está errado? ¿Qué ve? Porque usted está hablando de esto, bueno, ¿cómo salir adelante con la producción? Y en verdad, en eso, conceptualmente, el gobernador diría, coincido, lo estamos haciendo, o estamos tratando de hacerlo. ¿Cómo lo ve? No coincidimos. De hecho, cuando hablamos no coincidimos. Hay quienes después de que yo hago las entrevistas se enojan mucho porque dicen, ¿por qué critica, qué hace? Y en realidad no es crítica, fueron todas propuestas con el gobernador. ¿Sí? Lo que pasa es que el gobernador o este gobierno, como el anterior, no coincide con la mirada de provincia que tenemos nosotros. ¿Nunca más se volvió a juntar con el gobernador? No. Se juntó como previo al proceso electoral, no sé qué expectativas tendría electorales con nosotros, pero no para debatir. Yo lo que le sugerí es, termina la elección y convoca a una reunión abierta para debatir sistema electoral. Y debatamos el mejor sistema electoral y convocar al presidente de un partido, del otro, y debatamos el mejor sistema electoral. No a puertas cerradas, no porque conseguís un acuerdo parlamentario, sino debatamos eso. Te vuelvo a producción. Para mí errado, terriblemente errado. Una de las cuestiones que le dije es qué vas a hacer con los ingresos brutos.
no nada. No, los tenés que bajar hasta hacerlo desaparecer. O sea, yo lo vengo diciendo desde el año 2017 aproximadamente, que los ingresos brutos son impuestos distorsivos y tenemos que analizar de sacarle la pata a quien produce o a quien invierte o a quien quiere tener su negocio. Entonces te va a volver, porque te va a volver en producción, te va a volver en puesto de trabajo, te va a volver en consumo, te va a volver. Pero vos no podés competir en Santa Cruz si tenés dinero y querés invertir en Santa Cruz. Vos mirás todas las provincias y ves que en Santa Cruz tenés costos más altos por distancia, tenés mala salud, educación no hay buena, seguridad jurídica, estás muy mal en seguridad jurídica con la crisis institucional que hay, y encima de todos estos contras tenés impuestos altos, ¿sí? Entonces, esto es importante, tenés que bajar impuestos, tenés que llegar a acuerdos con los intendentes también en este marco para que todo, y lo dice, es un proyecto que ahora tiene en provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza. Todo lo que no te da contraprestación no te lo pueden cobrar como impuesto. Enseguida abrimos la puerta, usted acaba de decirlo, La Libertad Avanza y proyectos. Son 11:25, 11:24. Un comentario para ordenar el aire simplemente. Los temas son muchos y es imposible abordarlos a todos. Nos pasó con José Luis Garrido el miércoles pasado, Pablo Borazo la semana antepasada. Que llegan mensajes con opiniones, preguntas, consultas y demás. Nosotros, después de la entrevista, vamos leemos a compartir todos los mensajes, excepto lo que sea insultante, que eso, fair play para todos. En las redes sociales está lleno de puteadas, digo en la vida en general, no en esta nota. Putean tranquilos, acá, ¿para qué reproducir eso? Exacto. Lo que es comentario, crítica, ya que de eso se trata, es la discusión pública. Nos quedan 10 minutos de charla, vamos a tratar de abordar distintos temas. Nica. Lo que vos mencionaste y lo que mencionó la doctora Grises, ¿contactos con La Libertad Avanza? Sí, muchos. ¿Muchos? Sí. ¿Se ve a futuro o le gustaría participar, ser candidata, ser representante de algo de Libertad Avanza en Santa Cruz? Yo soy radical. Vamos por ahí. Sí. La Libertad Avanza es un partido que se está formando, ¿sí? Está formado en realidad, pero que bueno, que está consiguiendo su identidad, es el partido del presidente, como fue en su momento el PRO, y no por eso nosotros terminamos siendo el PRO. Cada uno tiene su identidad, tiene su... La verdad que mi partido está en una crisis importante. Yo, en la medida de que mi partido, y en esto soy absolutamente democrática, que mi partido tome un camino que yo creo que no es el correcto, obviamente que no voy a acompañar a mi partido. No participé en la interna, por ejemplo, cuando resolvieron ir con Claudio Vidal, no participé en la interna porque dije, yo no, independientemente si fuera candidata o no, no voy a participar en una interna que va con el Frente por Santa Cruz. ¿Por qué? Porque no me gusta lo que hacen en salud, no me gusta lo que hacen en educación, no me gusta lo que hacen en producción, no me gusta lo que hacen en justicia, no tengo nada que hacer ahí. Luego, si vos me decís, si yo comparto cosas de La Libertad Avanza y decisiones y medidas de La Libertad Avanza, sí las comparto. De hecho, acompañé legislativamente y pude explicar aquello que acompañé y aquello que no acompañé también. Si vos me preguntás si tengo conversaciones con referentes... Con Guzmán, por ejemplo. Sí, y porque corresponde, primero porque ahora es el diputado nacional que más representa la forma en que yo miro y pienso la provincia o el país. Entonces, obviamente que siendo Guzmán quien más representa mis ideas, es con uno de los que obviamente más hablo. Presidenta de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes durante 6 años, estoy en contacto cotidiano con la presidenta actual, que es de La Libertad Avanza, con Patricia Bullrich o con todos los que están avanzando con el tema de régimen penal juvenil, por ejemplo, que me cansé de celebrar porque el régimen penal juvenil que se sancionó es el proyecto que yo había presentado. O sea, tenemos identidad en muchas ideas de lo que hay que hacer. Yo celebro todos los días, no sé si ustedes me verán mis redes sociales, pero celebro todos los días lo que hace Sandra Petovelo. La verdad que es un lugar donde además me siento identificada con lo que está haciendo. Sandra Petovelo sacó a los gerentes de la pobreza, dejó de bajar camiones de desarrollo social en los punteros políticos para que la gente tuviera que trabajar políticamente para recibir un plato de comida, cosa que acá en Santa Cruz todavía se está haciendo, todavía se le está llevando, y esto hago una profunda reflexión al gobernador Claudio Vidal, se están llevando recursos del Estado a lugares donde no se tienen que llevar. Entonces, respeto el trabajo que ha hecho Sandra Petovelo, lo que está haciendo ahora con capacitación. Estuvo en Vaca Muerta viendo la escuela de oficios, cómo están capacitando, y ahora inició algo que no me canso de celebrarlo, que es un registro donde va a llevar el registro de todos los niños sin cuidados parentales separados de sus padres.
para saber qué política pública tenemos que hacer con estos chicos. Mirá si lo hubiéramos tenido cuando el cura Molina tenía a estos chicos en Baldoco y que no había registro de cómo habían llegado ahí. O sea, estas son cosas que yo celebro, comparto y acompaño. Sandra Petrovelo, Patricia Bullrich, medidas de gobierno que me parecen muy buenas. Nica, en esa línea varias preguntas. Sí. Pregunta muy elemental. Podrá parecer extemporáneo. ¿Qué le parece? Usted estuvo presenciando discursos presidenciales un 1 de marzo en el Congreso de la Nación cuando fue diputada. ¿Qué le pareció el discurso de Milei del 1 de marzo? De la apertura de sesiones. Yo me voy a ir un poquito más atrás, porque ya sé, hay gente que no le gustó el modo. Me encantaría que usted diga que le pareció mal. Con toda sinceridad. No te voy a decir que me pareció. Bueno, me parece que es un error suyo, que hay límites que no se tienen que correr. Bueno, no te voy a decir. Este gobierno los corre y usted lo está legitimando desde este momento. No, yo no te voy a decir que me pareció mal. Yo te voy a decir lo que yo viví en la Cámara de Diputados. ¿Sí? De todo, me imagino. De todo. Siempre fui de las civilizadas, de las que no insulté. Por ahí digo cosas que no les gustan y entonces genero una cantidad de insultos y barbaridades y todo lo que vos quieras. A mí se me metieron en mi casa, me tiraron una tira de balas, me amenazaron a mis hijos. Amenaza de muerte. Amenaza de muerte. O sea, yo conozco la política y creo además que nos desaparecieron un fiscal. O sea, mira, y nos robaron un presupuesto y medio y enriquecieron a prestanombres. Yo le pregunté por Milei. Sí, por eso. Por eso te voy a hablar de Milei, porque estamos hablando de formas. Y cuando hablan de formas, yo te voy a decir lo siguiente. A Mauricio Macri lo volvieron loco y no pudo dar un discurso el 1 de marzo. Y a Monzó creo que fue que le revolearon el micrófono y casi llegaron a acciones directas, ¿no? De acción directa. Que era presidente de la Cámara de Diputados. Sí. Nos tiraron por tratar de hacer una fórmula que le diera un aumento a los jubilados, nos llenaron de toneladas de piedra. O sea que yo los modos los he escuchado todos. Si vos me decís si yo comparto los modos que se tuvo en ese discurso, yo digo no. No, obviamente no los comparto, porque creo que habría que... Lo que sí son los modos del presidente. Son los modos de este presidente, ¿sí? Los modos del otro presidente que decían los insultos hablan más de ustedes que de mí, ¿no? ¿Sabe, diputada? ¿Qué te quiero? Sí. Termino. Pero los modos del anterior presidente, ¿sí? O sea, son los modos que menos me molestan, los de Milei. Alberto Menem. Son los modos. Son los monos. Alberto, Cristina. Macri, Cristina, ¿a quién se refiere? Yo me refiero a Cristina, a Néstor y a Alberto. Okay. ¿Sí? Son los modos que menos me molestan, los de Milei, ¿sí? ¿Por qué? Primero, porque atrás de los modos dice grandes verdades. Grandísimas verdades, que muchísimos argentinos celebramos, festejamos que se lo digan en la cara, ¿sí? Después, sus modos son los modos de él. Mis modos son mis modos, tus modos son tus modos. Esto no lo podemos manejar. Ahora, que hay verdades muy importantes dichas ahí, y cuando dijo, y lo celebré, señores, ustedes desaparecieron a un fiscal. Yo digo, a ver, deténganse los modos cuando un fiscal que iba a ir a declarar contra la presidenta de la Nación aparece suicidado el día antes. Ahora sí, entonces, permítame. Viste, con el tema de los modos, no me detengo tanto en los modos como en el fondo. Y el fondo es el que muchas veces no se debate. Vos fíjate que no quieren debatir fondo y debaten modos. Bueno, ahí hay un punto. Le voy a ser totalmente franco, claramente no pienso como usted y me parece que está bueno sencillamente discutirlo. Porque, nada, estamos discutiendo cosas públicas, sencillamente. ¿Sabe qué? Diciendo con usted en que el asunto de la agresividad de Milei tenga que ver con los modos, porque es muy violento. Hay un historial de agresividad, de violencia, que además se condice, por ejemplo, con haber sacado con fuerzas de seguridad a familias con discapacidad frente al Congreso de la Nación septiembre-octubre del año pasado. Es decir, corrieron de la plaza de los dos congresos a chicos con discapacidad. Eso lo vimos todos. Entonces, diputada, una exdiputada, una cosa son los modos y otra cosa es que la violencia ahí me estás hablando de otra cosa. Vos me hablaste del discurso. Bueno, a mí me parece que hay una línea. Vos me hablaste del discurso. Ahora si me vas a hablar de represión, no, le planteo mi tesis. Para mí hay una relación entre lo que usted define como modo y que en verdad es un presidente muy violento y con las cosas que pasan en consecuencia. Por ejemplo, lo que pasó por caso
permítame usar esta palabra, flagrante, que es correr a familias con discapacidad a la Plaza de los Congresos. Por eso digo, no son los modos, creo que hay mucho más que modos, y me permito decirle con todo respeto que usted, que se autodefine como, digamos, del mundo republicano, la historia contemporánea de Argentina, están dejando correr límites que son muy jodidos para la convivencia democrática. Y eso a mí me parece terrible. Déjame que te diga una cosa. Sí. A mí me resultó mucho más violento, y lo podemos discutir todo lo que vos quieras, Alberto Fernández, Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Es que no es excluyente. No. No es una discusión no. Porque si sí, no es... pero no veo que se ponga el mismo énfasis en estos modos de aquellos modos, ¿sí? Entonces, porque si no entramos en una situación, y no quiero con esto seguir confrontando porque indudablemente tenemos una posición diferente, pero yo te digo, si yo lo haría, yo comparto, probablemente no lo haría. Si vos has escuchado alguno de mis discursos, yo he estado en el Consejo de la Magistratura, y en el Consejo de la Magistratura había 20 magistrados, funcionarios y del Poder Judicial, y es uno de los lugares más paquete, si se quiere, donde se guardan más las formas, y yo a una diputada de Unión por la Patria le dije que Cristina Fernández era una chorra, salió en todas partes que dijo que era una chorra. Bueno, mirá, cada uno tiene sus modos, por ahí dijeron, uy, ¿cómo dijo que era una chorra? Bueno, para mí es una chorra, o sea, y yo lo dije y lo sostengo, y he tenido discursos muy fuertes, no soy la presidenta de la Nación obviamente, pero he tenido discursos muy fuertes y los volvería a tener, ¿sí? Con esta gente. Al kirchnerismo. Y el presidente no es especialísimo. Puede ser no especial. Es un tipo increíblemente singular. Puede ser tan increíblemente singular pero que hay que pero han olvidado olvidado todo lo que pasó y todo lo que hacen. Se sientan a querer enseñarte cómo manejar la economía, cómo manejar la calle, cómo manejar la salud, cómo manejar los planes sociales, con una hipocresía tan indignante, es una caja de resonancia tan indignante cuando escuchás que gente que ha malversado recursos públicos, gente que se ha llenado los bolsillos, gente que se ha enriquecido, gente que ha sido los gerentes de la pobreza, que ha usado la pobreza para consolidarse en el poder, se tienen para atrás. Cuando vos estás haciendo un discurso de variables macroeconómicas o de lo que sea, o de ficha limpia, como me ha tocado a mí, que me han insultado directamente, como me deben estar insultando ahora, porque la verdad que el país ha llegado a una confrontación tan insana que de un lado y del otro, cuando van a los extremos, porque yo te dije que yo era el radicalismo que... Usted está defendiendo un extremista. No, yo no estoy defendiendo un extremista. ¿Cómo que no? No estoy defendiendo usted en toda pero su no coincidimos. Bueno, entonces en un punto es entonces está bien que Milei haga todo no lo le que podemos hace. No le podemos dar tanto tiempo a los modos de Milei, yo creo que hay temas más importantes que tratar. Mire usted, le sugiero que revise su posición. Bueno, yo te sugiero que revise la tuya. Por el bien de la convivencia, que se va al diablo, digamos. Y es cierto, venimos de otras grietas. Venimos de las grietas anteriores. Y ha habido cosas terribles y nadie niega eso. Uno trata de no ser necio. Hay momentos del discurso de Milei que yo los comparto. En cuanto a los modos, yo te dije, yo no tendría los mismos modos. En el fondo, cosas que ha dicho, las comparto plenamente. Sobre todo, y fundamental, lo de la muerte de un fiscal en democracia. ¿Sabe, ¿sí? Reyes, que no es lindo? A ver, no invitamos a nadie para pelearnos. Uno puede sencillamente... No, pero yo no me siento discutir. mal, ¿eh? Ah, bueno, menos mal, porque, no sé, es como... me imagino a la gente que está escuchando y llega un momento que decís, apago la radio porque esto me hace mal o porque carga... Porque nada, hay una cosa muy tensa. Distintas pero se lo planteo con toda franqueza porque, nada, de hecho, es una de las grandes discusiones de este momento, esto que no me siento representante de nadie, pero sí como una clave de discusión de la vida pública de este momento es esto que más o menos estamos conversando. Yo lo único que te digo es que he hablado con sí. mucha gente en Santa Cruz que se asusta de los modos, ¿sí? Y también he hablado con mucha gente que celebra que se lo hayan dicho, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a hacer una cuestión de Estado, eso, ¿sí? Tendríamos que ser una cuestión de Estado de muchos temas que no hemos hecho una cuestión de Estado y sobre los cuales no nos hemos desgarrado las vestiduras y los hemos soportado.
los hemos soportado, nosotros los santacruceños, más que nadie. Nosotros los santacruceños hemos soportado y hemos caminado y hemos ratificado la posibilidad de que se hayan enriquecido con recursos públicos, condenando a chicos que comen de la basura, condenando a chicos que comen en merenderos, dándole los recursos del Estado a los merenderos para que después nos traigan a los punteros a votar con el voto cadena. Todas las cosas que se han convalidado, que yo digo, está bien, pero cuando nosotros nos indignemos igual, porque nos copan la justicia, porque nos copan los mecanismos de control, cuando nos indignemos de la misma forma y le demos la misma cantidad de horas, ¿sí?, a eso, ¿sí?, pero que realmente nos indignemos en serio y no que los respetemos como si fueran ciudadanos ilustres, a tal punto que tenemos la calle principal que se llama Néstor Kirchner, por más de que me insulten en las redes sociales, el día que pongan las cosas blanco sobre negro, yo voy a decir, ¡ay, qué horrible los modos de Milei! ¿Sí? Pero antes, la verdad, los indignados, nosotros, lo que nos indignamos durante 30 años, porque la hipocresía, porque los medios de comunicación con pauta, porque nos cerraban los micrófonos, porque nos mentían en la cara, porque nos robaban. Cuando me vienen hablando de los medios de Milei, la verdad yo te comprendo, pero me indigna. Me indigna porque no tenemos la misma vara, ¿me entendés? Son señores los que nos han robado. Mira, a mí me pueden haber condenado a vivir de la forma que he vivido durante 30 años, pero a los chicos que voy a ver y que no van a tener nunca una educación universitaria, secundaria, no van a tener movilidad social ascendente, los modos de Milei, la verdad, los tiene muy sin cuidado. Pero lo que hizo esta gente, a la que le ponemos un monumento en la puerta de la municipalidad, que sigan insultando, o que le ponemos el nombre a las calles, o que los recibimos como si fueran héroes, y que son vecinos nuestros los que han sido prestanombre, palo blanco, empresarios, y le seguimos yendo a comprar el negocio, y no nos indignamos, pero nos indignamos con Milei. Ya está, ¿sabés qué? Indignémonos con Milei, pero empecemos a nombrar con nombre y apellido a todos estos que se acomodan en el Estado, se jubilan sin laburar, ¿sí? Mientras un tipo que labura, como mi marido, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, pagando impuestos, paga ñoquis por todas partes, ¿sí? ¿Para qué? Para que no voy a dar nombres, tenga poder político sobre una asamblea de un partido político, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hay mucha hipocresía. Yo te respeto porque yo sé que vos lo decís genuinamente, pero la hipocresía que hay, llega un momento que es alguien que no tenga más hipocresía y que le diga, son unos chorros, son delincuentes, mataron a un fiscal. Bueno, dígale que no le pega a los discapacitados, por favor. Por supuesto. Si tiene oportunidad de hablar con Milei, dígale, por favor, no le peguen más a los discapacitados. Estoy de acuerdo con eso, pero porque que no le roben a los jubilados como le robó Cristina. No son discusiones excluyentes. Ese es el punto. Estamos absolutamente de acuerdo. Reyes, vamos a ir cerrando. Me encantaría hablar mucho de economía, no vamos Sacaste a tener tiempo. Sí. Sacaste mi pasión. Diga con lo que quiera cerrar vos, una más de mi parte. Fair play es como lo que cuando cierra la nota y volveremos a hablar en otro momento cuando sea los temas de agenda del momento. Hay muchos mensajes y opiniones. No se preocupe que no son todas puteadas, digo, porque estamos en el momento en que todo el mundo insulta. La genero. Yo sé que la genero. Consultarle, bueno, ya nos dijo. Hasta hicieron una nota en un portal diciendo cuántos. Sí, sobre los comentarios. La Dan Sánchez. Lo dijo acá. No va a ser candidata por la Libertad Avanza. Prioriza la Unión Cívica Radical. No, yo no dije que no iba a ser candidata. ¿Por la Libertad Avanza? No estoy hablando de candidatura. Yo no hablé de candidatura. Después no dijo que no. Yo dije que hoy yo soy radical y que la Libertad Avanza es otro partido. Después, ¿qué va a pasar más adelante? No. ¿Y en ese qué va a pasar más adelante? Yo te puedo decir que no voy a ser candidata por el kirchnerismo. Eso te lo puedo hacer. Te lo firmo ahora. Porque hay algunos que dicen que soy kirchnerista. No voy a ser candidata. ¿Le dicen que es kirchnerista? Hay algunos que dicen que soy kirchnerista. Viste que todas las cosas que te dicen siempre te dicen algo. Me dejaste preocupado con la republicana, ¿no? Apelo, sí, bueno, sí. La seguimos en otro momento. Tomamos un café. Ex diputada. Última pregunta, apelo a su síntesis. Sé que es un tema muy grueso, pero a ver, la economía. La economía en clave Milei, ¿le genera preocupación, expectativa positiva o qué? Todos los indicadores dan a la baja, si uno los mira. Y el presidente dice, bueno, pero vamos bien, porque esto se compensa de tal o cual modo. Estoy súper sintetizando, es una de las claves de discusión de este momento. Pero los números dan a la baja concretamente. ¿Su expectativa es positiva, es neutra? ¿Cuál es? Mira, estoy expectante, como muchos argentinos. Queremos que nos vaya bien. Hay un plan económico en marcha
y tenemos una expectativa de que logrado este equilibrio, me lo decía quien me asesora en las cuestiones económicas, logrado este equilibrio de las cuentas públicas, logrado el déficit cero, logrado estabilizar el dólar y todas estas cuestiones, bueno, indudablemente los argentinos no están sacando el dólar del colchón, ¿sí? No están creyendo todavía lo suficiente y esto obviamente tiene ralentizada la economía. Sí, el costo del consumo interno es muy grande. Eso es lo que dan desde las grandes empresas a los pequeños comercios. Estamos en recesión. Entonces, ¿cuál es la mirada? Lo que hay que reactivar es el consumo. Hay que reactivar la obra pública, hay que reactivar el consumo, hay que reactivar la economía. ¿Por qué no se reactiva la obra pública? ¿Qué piensa usted? Bueno, porque está el manto de sospecha de lo que pasó durante el kirchnerismo, de los sobreprecios y el direccionamiento. Pero ahora... Tenemos que hablar de la obra pública, porque la obra pública yo pienso lo siguiente. Por eso cada tema requeriría un capítulo. La obra pública nacional en las provincias... se convierte en un descontrol en muchos casos. Acá ha habido obra pública nacional en la provincia que no audita a nadie. Imagínense que ese Tribunal de Cuentas, que hoy ya no hace ni auditorías, va a controlar la obra pública. Cualquier cosa pasó, y la verdad que son recursos de todos los argentinos y de todos los santacruceños. La obra pública provincial debió reactivarse. ¿Por qué debió reactivarse? Porque hubiera sido una forma de reactivar la economía local. Y yo veo que hay otras provincias que con los mismos parámetros nacionales tienen reactivada la obra pública. ¿Hay que falló? Acá está parada la obra pública. ¿Hay que falló la gestión del gobernador? Por suerte lo de las represas... ¿Cómo? ¿Hay que falló la gestión del gobernador? La decisión política de hacia dónde iba y cómo iba a reactivar la economía. O sea, él cree que iba a reactivar la economía sembrando avena, haciendo una empresa del Estado, dame 5 minutos para esto, y con medallones de merluza, y con el buque Liliana. A ver... si hay algo que yo no haría, y para mí es totalmente contrario a que venga cualquiera a invertir en Santa Cruz, además de los ingresos brutos y todo lo que dije, es hacer una empresa del Estado. Una empresa del Estado para competir. O sea, primero hace puertas placa de madera, ahora hace puertas de aluminio, o sea, casas. Compite con vos, el que está hace 20 años pagando impuestos, remándola en dulce de leche para poder mantener su negocio. ¿Qué va a lograr? Yo sé que hay una empresa del Estado que hoy hace puertas, mañana hace puertas placas, después hace casas y después hace medallones de merluza. ¿Qué hago? No voy a invertir en Santa Cruz, me voy a Chubut, me voy a Neuquén, me voy a cualquier parte que tiene ingresos brutos menores y no tengo una empresa del Estado. Y no es solamente la empresa del Estado, es ideológicamente lo que significa que el Estado decida competir con el privado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cree que el privado no está en condiciones. Bueno, la ministra de Producción dijo que en nuestra ciudad sobran los comercios. O sea, ¿de qué está hablando? Se refiere a Nadia Ricci, que se conocen un montón. Digo, ¿ha podido hablar con ella? No, porque escuché que criticó en otra nota también hablando de eso y del viaje que hizo a Finlandia y a Berlín. Sí, pero no solamente responsabilidad de ella, es responsabilidad del gobierno que no tiene un plan de desarrollo productivo adecuado para Santa Cruz, que por lo menos lo podamos discutir y me digan, no, esto sí, o discutan cuál es el plan de desarrollo productivo de Santa Cruz. Porque, a ver, Mendoza, ustedes lo ven, Alfredo Cornejo, por favor síganlo, porque yo lo sigo mucho, y él tiene la provincia con una diversificación de actividades productivas. Esto se genera. Lo mismo pasó con Jujuy. Lo mismo pasó, o sea, hay distintas provincias que han generado actividad productiva y no es de la forma que lo está haciendo la ministra Ricci. Perdón que interrumpa, estamos pasadísimos de tiempo. Hay un montón de mensajes que después de acomodar el aire vamos a cumplir con ellos. En otra línea del programa hay un montón de mensajes por otro tema que trae nuestro compañero Rodrigo Arredondo. Digo, le cuento a los oyentes sencillamente que cerramos ahora la charla con lo que quieras, Nica, sí, pero la síntesis, por favor. Y bueno, vamos a hacer un último bloque largo del intercambio con oyentes, entre otros temas, los muchos que salieron de esta conversación. Esta es cortita. La próxima vez que venga acá, ¿vendrá como candidata a gobernadora? No, pues ustedes me van a convocar. Por supuesto voy a venir como candidata, pero me van a convocar antes. Hay un montón de temas para hablar. A mí me hubiera encantado profundizar, por ejemplo, así que cuando quieran, régimen penal juvenil, todo lo que tiene que ver y lo que se está haciendo en niñez. O sea, hay muchas cosas que se ven y hay cosas que no se ven. Y bueno,
lo que se logró, a mí me gustaría que también se destacara. Con todo gusto. Bueno, siempre son muchos temas y bueno, esto con toda franqueza hablar dijimos media docena, hablamos como de 15 temas, pero siempre hay más. A quienes ustedes escucharon es a Roxana Reyes, ex diputada provincial, ex diputada nacional. Roxana, gracias por acercarse usted a conversar con nosotros. Gracias y un saludo a la audiencia. Quédate todo el verano 2026 acá. Ya volvemos con más música de la que te hace cantar. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Inicio de espacio publicitario. ¿Necesitas un momento para vos? Viví la experiencia de un día de spa completo en Sip Spa y Salud. Disfruta de sauna seco, ducha solar y un novedoso espacio con bioestimuladores faciales y corporales. Relájate en nuestro exclusivo spa japonés y déjate llevar por masajes pensados para renovar tu energía. En SIP, Spa y Salud, apostamos al bienestar y a la salud integral de cada persona, con excelente atención y un ambiente único en Río Gallegos.
Estamos en calle Los Puentes, 2944. Turnos al 2966 35 37 50. Búscanos en redes como Centro Integral de Profesionales. SIP Spa Salud. Bienestar que se siente. ¿Tu auto pide un lavado urgente? El lavadero Cuarto de Milla lo dejan reluciente, con atención rápida y el mejor cuidado en cada detalle. El lavadero Cuarto de Milla lo dejan reluciente, con atención rápida y el mejor cuidado en cada detalle. San Lorenzo 101 2966 629092 2966 760388. Facebook Lavadero Cuarto de Milla. Instagram @lavadero_un cuarto_de milla. Pasá hoy mismo y devolvele el brillo que se merece. Lavadero Cuarto de Milla, donde tu auto vuelve a brillar. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Zapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966 760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Se terminó la pausa. Tu amor, una tentación, demasiado irresistible como para negarme. Seguimos con los sonidos que este verano 2026 marcan generaciones. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Fin de espacio publicitario. Cuando te pegas fuerte más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por toda esta tierra. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. No te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di: soy yo. A mí me gusta estar en la arena, bañarme en el mar sin razón, sin problema. Estar sentada sin hacer nada, mirando de lejos y estar relajada. Que no te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di: soy yo. Soy yo. Mañanas de este verano 2026. Me despierto y pienso en vos.
canto y pienso en vos. Paro un taxi y pienso en vos. Merecen actitud. Kilómetros de palabras que mueren sin verso. Subile y deja que el rock y el pop te despierten. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Dos minutos para las 12 del mediodía en toda la República Argentina y acá, la ciudad de Río Gallegos. Si uno mira el cielo a esta hora del mediodía, pareciera que son las 8 de la noche. Sí. Te diría porque está completamente cubierto, tan oscuro está y tan nublado está tan cerrado el cielo que parece que son las 8 de la noche. Pero no, son las 12 del mediodía, casi, ni siquiera, falta un minuto. Y bueno, y obviamente este cielo nos indica que tenemos lluvias que se van dando de manera intermitente a lo largo de la mañana y hasta las primeras horas de la tarde, con pronóstico de ráfagas de viento, altísimo viento que ya se empieza a sentir. Hablamos de entre 70 y 90 kilómetros de viento que van a soplar, como siempre, como costumbre, desde el oeste, dándonos una jornada de lluvia, de viento, de frío, con máxima de 10 y con una temperatura actual que ya te voy a decir cuánto es, pero no sé si ustedes abrieron la puerta y salieron y vieron cómo estaba el clima ahora, pero hay 7 grados todavía. Y lo que vemos es una llovizna. Hay una llovizna que se empieza a convertir de a poquito en lluvia. Y bueno, creo que la hora de más lluvia va a ser ahora entre las 12 y las 3 de la tarde. En ese margen de horario vamos a tener lluvias un poquito más intensas. Atentos entonces que hay alerta meteorológico. Son casi las 12, nos separan algunos segundos y vamos a hacer lo siguiente si les parece. Vamos a dedicar lo que resta del programa, media hora, es un montón de tiempo de aire, para compartir los mensajes de la consigna, que siempre es lo más amable, lo más feliz, los que nos da un respiro de contar las cosas a diario y bueno, de entrevistas con puntos de confrontación como la que tuvimos recién y después, bueno, hablar de tantas cosas, ¿no? Que no dejan de ser como las preocupaciones de todos nosotros para este año 2026. Entonces vamos a hacer consigna, mensajes de oyentes, y a mí la parte que me toca es repasar los mensajes que iban llegando a medida que teníamos la conversación junto con Nica, con la exdiputada Roxana Reyes. Hay mensajes de audio que vamos a compartir también, hay mensajes escritos al WhatsApp 516051. Decíamos una cuestión de respeto nomás, ¿no? Que es como no leemos insultos, por ejemplo. Es cierto que hay mensajes que están como al filo, ¿viste? Juegan con la línea del offside. Y con lo discutible que puede ser, sí, comentarlos al aire o no, en ese caso siempre es un criterio discutible, pero si no es puteada abierta, bueno, lo leemos. Y en tal caso las personas que pasan aquí por los estudios a conversar y a ser entrevistadas, bueno, en tal caso son personas públicas y saben que dentro de las reglas de juego a veces es como comerse una puteadita. No insultos así agraviantes, pero alguna cosita. Creo que el momento, yo estoy escuchando la nota, obviamente, atentamente, el momento que yo tengo como el momento más picante fue una nota intensa, ¿no? De un ida y vuelta permanente. Me quedo con esa discusión en cuanto a los modos y las formas del presidente de la nación. Claro. ¿No? O sea, ¿qué son modos y qué son formas? Claro, ¿y cuál es el fondo? Si es fondo, es forma. ¿Cuál es Claro. ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es el fondo? Claro. Digamos que una cosa es levantar el grito como hace Milei, a veces que levanta la voz, grita, insulta y demás, y otra cosa es, como vos dijiste sobre el final de la nota, el tema de atacar, de golpear, de reprimir. Sí, que es signo de otra cosa, digamos, que eso, por poner el ejemplo más flagrante, digamos, ¿no? Después, bueno, quedó expuesto, ¿no? Y después sí. Una cosa más, solamente lo último, que es que también que es real, ¿no? A ver, la escuchaba la exdiputada hablando, decía, bueno, pero fíjate vos lo que pasó con Alberto Fernández, recordando casos anteriores, violencia también es esto y lo otro, decía, pero claro, tiene razón, pero no es excluyente, que es la palabra que me quedó de la nota, digamos, esta cosa, que es lo que es en torno a lo que vos dijiste, ¿no? Y la discusión política gira en torno a esto también, ¿no? Como podemos discutir de esto,
sin necesidad de excluir lo que pasó Sí, sí, claro, anteriormente. una cosa no invalida la otra, o no es que el otro no haya que verlo, o no lo hayamos visto, digamos. Claro. Igual, bueno, desde ya que está bueno tus observaciones, que te tocó escuchar Rodri, y una cuestión de fair play nomás, es que no voy a decir más de la nota con Reyes, porque nada, ya salió al aire, y lo que sí voy a comentar es mensajes de oyentes y contextualizarlos, pero cosa de fair play es, viste, el micrófono lo tenemos nosotros, digamos, el monopolio del micrófono. Digamos. Igual fue una nota, digamos, fue rica e interesante de escuchar eso, Bueno, refiero, digamos, me alegro porque el ida y vuelta a mí fue sí me pasa que interesante. no me gusta llegar a puntos de tanta tensión, la verdad no lo disfruto. Y al mismo tiempo es inevitable en cierto punto de la discusión. Ojalá que haya gente a la que no la irrite, porque ya hay demasiados motivos para irritación, digamos. Ojalá que no pase eso. Vos hablás de irritar, ¿yo te puedo dar un consejo? Sí. Para no irritarse, la salsa con tuco, está muy bien. El tuco, el tuquito para las pastas, lo tenés que hacer con zanahoria, no con azúcar, para sacarle la acidez. Yo confío en la zanahoria, no tanto en el azúcar. No sé qué dirán ustedes al 15 51 60 51. Hoy la charla a cambio de las pastas de buen apetito. Hoy los mensajes que te pedimos no tienen que ver con cuál es tu secreto del tuco, sino más bien con si estás o no de acuerdo con esto de mojar el tuco, limpiar el plato con el pan. ¿Es de mal gusto? ¿Es de buen gusto? ¿Se hace? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Acá ya sentamos posición algunos a favor, otros en contra. Pero la gran pregunta es si no resulta un insulto para el cocinero que ese tuco tantas horas elaborado no se consuma casi por completo en el plato. 15 51 60 51. Vamos a leer algunos mensajitos que quedaron y en un ratito se viene el sorteo. Vamos con los mensajitos si les parece bien, chicos. Vamos, que está bueno distender también el aire un ratito más. Insisto, los mensajes sobre la entrevista de hace un rato los vamos a estar compartiendo también. Chicos, buen día. Amo las comidas con tuco y el pan no puede faltar para darle el toque final al plato, dice Verónica 617. Verónica 617. Vero, bienvenida a la comunidad de Arriba el Día. Primer mensaje que yo recuerdo con tus últimos 3 del DNI, así que bienvenida. Espero que esta relación dure mucho tiempo. Ojalá así sea. Vamos por la 11ª temporada. Al menos que toda la 11ª temporada, bueno, compartamos el aire con ella. Vero 617, estás anotada, entonces ahí nos manda mensajito Mario. ¿Quieren saber lo que piensa Mario? ¿Qué dice? Mario dice, hola chicos, buen día. Si te invitan a comer pastas con tuco, lo primero que tenés que hacer es robar un pedazo de pan. Cuando el tuco está casi listo y sin que nadie te vea, levantás la tapa de la olla donde está el tuco y metés un pedazo de pan ahí. A un pasito más allá usted. Claro. Luego te lo mandás rápido a la boca para que no te vean. Pasado, No importa si te no importa si te quemando la lengua, dice. Manjar ese pan mojado en el tuco, dice Mario. Claro, una cosa es meter el pan en la olla y otra cosa es meter el pan en el plato. El pan en la olla se lo podés meter a la abuela tal vez, ¿no? A la familia, a mamá. El cocinero. Y también te va a querer comer crudo. Yo creo que, ¿no? El cocinero que... Pero me refiero como si tenés confianza, cualquier cocinero, por más confianza que tenga, che, ¿qué hace Te pego metiendo? con un cucharón. Un cucharazo, ¿no? Claro. Un cucharonazo. Bueno, Mario nos tira... Yo estoy de acuerdo. ¿Qué crees que te diga? Es arriesgado lo de Mario. Pero puede ser como Alejandro Sanz. Alejandro Sanz decía, cuando nadie me ve... Claro, pero puede ser que Mario conoce la casa y aprovecha el descuido del cocinero, levanta la tapa, está cocinando. Claro. Rapidito. Hay que ver qué casa es. Claro, pero no va a ser la casa de... Claro, no vas a comer a la casa de, no sé, del duque de York. No, ponele, no o sea, creo no que le el vas a duque de meter... York No, vos decís que no come tú, no come tú. Vos decís que no. No Un le vas a guiso, meter... Un guisito con el guiso Duque. de fideo moñito. Bueno, vas a comer a la casa de alguien, pero si tenés confianza con el cocinero, igual tengas confianza o no, Es profesión peligro. yo creo que te pueden cortar las manos, ¿no? Si Claro. metés el pancito en el tuco. Che, los mates del mediodía, ¿alguien quiere mate? ¿Estás cebando mate, Rodri? Sí, cosa que es atípico. Eso, absolutamente atípico. Igual, mira, venimos a una charla dura. Sí. El cielo parece que estuviera oscureciendo. Está cebando oscuro, mate. está oscuro, es está como un mediodía atípico. Te acepto un mate. Bueno, tome. No sé si Gracias. fíjate cómo está el agua, por favor. Dale. Si hay un mensajito más acá que nos manda la amiga Melissa. ¿Tiene que ver con el tuco?
La escuchamos a Meli, a ver. Buen día, amigos. Buen Lo que día. hacemos con mi familia cuando terminamos de comer es pasarle el pancito al plato y dárselo al perrito que siempre está esperando su parte. Muy bien. Que tengan buen día. Muy bien, Meli. Bien ahí, vamos todavía. Banco esa de darle al perro, hacer sentir al perro el sabor. Claro. Se lo merece el perro. Se lo merece y el perro igual espera un cacho de carne, ¿no? Me imagino que antes le tiran un trocito de carne, le tiran. Los perros les encanta la salsa. ¿Ah, sí? Mira. Va, no sé, yo conozco el caso de Tarzán. Tarzán es el perro de tu hermano, de tu sobrino. No, te agradezco. ¿No querés mate? No. Uno solo. Tomé. El primero que hago, no me vas a hacer. Está rico el mate. No, pero no, si no querés no. No, si no querés no, porque no te dame uno ¿sí? para no especial, pero... Está rico. No, te estoy cargando, No tome porque te puede caer mal por ahí. No, está rico tu mate, Rodri. No, está rico. ¿Está rico? Sí, digo, tomé mate mucho en la mañana. Claro. Tomé en la mañana cuando me... Yo estoy para un whisky, la verdad. Claro. Yo me estoy para un whisky. Hoy particularmente. A esta hora del mediodía, ¿no? Sí, hoy me voy a dar clase inglés así. Si pudiera te acompaño. Andrés tenemos que mandarle mensaje, a ver si nos para hace el delivery. desestresar, ¿eh? A Andrés le tenemos que pedir delivery. Hay que pedirle, totalmente. Perdón lo que estoy diciendo, perdón. Por favor. 12 del mediodía, 8 minutos. No, pero ¿por qué pedir perdón? Está perfecto. O sea, Sí, bueno, es el deseo. Sí. ¿Tenemos más mensajes de eso? Un montón. Ah, no, perdón, vos que estás anotando. Sí, por eso. Hay mucha participación. Vamos a hacer una cosa. Voy a cortar acá. En un ratito, si hay más mensajes, los leemos en un rato. 1551 60 50. ¿Le gusta? Gracias, muchas gracias. 1551 60 51. 1551 60 51. Las pastas más ricas de Río Gallegos fueron y serán las pastas de Buon Appetito. Buon Appetito, fábrica de pastas artesanales. ¿La encontrás? ¿En dónde la encontrás? En la calle Comodoro Rivadavia 430 y en Instagram como @buonapetito con doble P, RGL. Las mejores pastas son las pastas de Buon Appetito, que en un ratito vamos a sortear entre todos. Ni en Italia los que hay esa calidad de pasta. Ni en Italia. Esos panzotti, esos ravioli, eso, básicamente. La pasta. En un ratito, en un ratito sorteo. ¿Cómo se llama? Los otros. Los fettuccini. Los cagnoli. Los cagnoli. Tipo 12 canelones. Qué rico los canelones. La mozzarella, la pizza mozzarella. Bueno, buen provecho, ¿no? A los que tienen la oportunidad de comer hasta ahora, son las 12:10 con este cielo además. Sí, Héctor. No lo ayudaron al hombre. ¿A quién? Y se fue. ¿A quién? Damián Ayude dejó de ser técnico de San Lorenzo de Almagro después la goleada que se comió en el nuevo gasómetro ayer ante Defensa y Justicia por 5-2. Damián Ayude no le trajeron jugadores, la venía remando y se cansó el hombre. Mira. Se fue un técnico más en la Liga. Claro, se fue Gallardo, ¿no? Se fue Gallardo, que era como el que más banca ha tenido durante mucho tiempo, y se fueron muchos técnicos. Sí, se fue la dupla que salió campeón con Platense. Qué pena, ¿no? Qué pena. Enorme logro histórico de Platense que se va como desgranando. Pero se fueron de Newell, viste que se habían ido. Claro. La verdad, claro. Una trituradora de técnicos. ¿Iván? No sé. Muchos, realmente muchos. Bueno, ahora sí, vamos a hacer algo así como 10 minutos, redondeando, de mensajes de oyentes. Espero cumplir con todos de la charla que tuvimos con la exdiputada Roxana Reyes. De hecho, tenemos mensajes de la última hora, más o menos, pero vamos a ir sintetizando y compartir audios. Aquí le dicen: quédate haciendo eso, por favor, no vuelvas a la política, esto por la vuelta a la actividad privada, ¿no? Bueno, después hay cosas medio insultantes que decíamos no la vamos a leer, pero el calificativo de casta. Siempre votó en contra del pueblo santacruceño, quiere volver a ser funcionaria pública para volver a formar parte de esa corporación, y no ha traído nada a la provincia cuando fue legisladora. No ha hecho nada por los jóvenes. Es la opinión de Xian, que mandaba el mensaje. Recuerdo, lo vi cuando íbamos algo así como 10 minutos de charla, y la charla duró como 45. A modo de consulta, ¿hablaron del personal policial agredido en la legislatura el jueves pasado? Nos pregunta Mariana 840. Del video de Sara Delgado tirando huevos y riéndose. Mariana, ¿sabés que el viernes hicimos una cronología de lo que pasó en la Cámara de Diputados y compartimos los videos?
y entre ellos, bueno, el video de donde está la secretaria de Gobierno Municipal arrojando los huevos y riéndose, que es algo que nosotros lo compartimos el viernes y después tuvo como mucha difusión en redes el fin de semana. De modo que la respuesta es sí, Mariana, esto fue el viernes pasado. Bueno, un oyente se acordó de mandar su deseo a las 11:11, eso estuvo muy bien, porque estábamos en plena entrevista, sí. Le mandamos un beso a Rosana. Si vos pones una radio, contratás a una persona que haga las publicidades. Esa persona no lo hace, trata mal a los comercios, es ineficiente. ¿Qué haces con esa persona que contrataste? Ahora pasarlo al gobierno. Si tenés ministerios que no resuelven y sale Luxen, el dueño de la radio, a resolver, ¿qué haces con los ministros? Es el paralelismo que en este caso traza Cristian cuando estimo el momento en que Roxana Reyes hablaba como de el problema de gobernabilidad y los cambios de funcionarios. Aquí en la seguidilla de mensajes me figura, Brian, vos corregime cualquier cosa, lo que tengas ahí en mano. Daniel Peña, ¿hay un doble audio de Daniel? Bueno, ponemos el primero, al 51 60 51, un oyente que opina. Todo lo que está diciendo esta señora, primero, que no avalaba que la gente vaya a tirar huevo o piedra. ¿Y qué esperaba? ¿Que le vayan a dar las gracias por lo que lo están cagando de hambre? Yo no puedo entender la argumentación de esta gente. El radicalismo desde el 83 que viene gobernando. Y todos los gobiernos se tuvieron que ir del radicalismo. No es un problema del radicalismo. Ustedes fíjense. Todos los gobiernos que pasan siempre le echan la culpa a los demás. O sea, al que pasó. Pero ¿cómo? ¿Ustedes no sabían lo que les esperaba? ¿No sabían cómo estaba el país? ¿A dónde viven? ¿En una burbuja? Sí, obvio que viven en una burbuja porque están ganando 11 lucas cuando un trabajador no pasa el 1.000.000 de pesos. Y otra cosa, no es un problema de política, o sea, hay un plan a nivel mundial que es el extractivismo y eso es lo que quieren implementar. Entonces, que la gente se está muriendo de hambre no es solamente acá, a nivel mundial, es un problema mundial y ellos lo saben y aplican la política de Estados Unidos. Todo, tanto Milei como el peronismo, como el radicalismo, porque todos terminan siendo ricos y lo único que quedan pobres son los trabajadores. ¿Hay un segundo audio, Daniel? Era ese audio entonces. Bueno, gracias Daniel por tu opinión al 51 60 51. Hola chicos, una cosa que no lo dije hoy. Sí. Cuando mandan preguntas, en verdad nos distrae muchísimo, viste que es dejar de mirar al entrevistado. Entonces el entrevistado te está hablando y vos estás mirando, uno estaría mirando la compu todo el tiempo y queda muy feo en realidad. Entonces nosotros miramos los mensajes una vez que termina la nota. Yo voy ojeando y voy midiendo, pero no es imposible leerlos todos y cuando hay preguntas es cierto que queda desfasado, pero tomémoslo como participación de ustedes. Ley pareja siempre pasa con todos los entrevistados. Sí, claro, eso mismo. Lo venimos así como criterio general. Podrá ser Grasso, a veces se nos pasa Pedro alguna Mancilla. cosa, sí, es cierto. Por ejemplo, cuando estuvo el intendente Grasso hace 2 semanas, un oyente decía, necesito por favor que el intendente me ayude. Y claro, nosotros leer eso cuando el intendente ya se había ido, por supuesto que esa persona necesitaba ayuda, en ese caso le pedí disculpas. Pero después, bueno, quedó un poco desfasado, pero estamos como concentrados en la charla, haciendo la entrevista y conversando. Hola chicos, le pregunta a la ex diputada si justifica la corrupción de la Libertad Avanza, ya que acompañó el proyecto de este gobierno. Este gobierno corrupto que deja morir de hambre a la gente. Ya no tiene chances, que mejor que se dediquen a otra cosa. Alguien que alguna vez la votó y nunca más la voy a votar. Este es el mensaje de Olis. Pablo apunta, buen día, que te disparan en tu casa no es política, como dice la señora Roxana Reyes. No son los modos, es mafia. Gracias. Nos apunta en Reyes, contextualizo brevemente. Ella en un momento sufrió un atentado que pudo comprobar que había sido tal. Y la opinión de Pablo es en ese contexto que ella lo nombró en el fragor de la conversación. Belén, la señora exdiputada se va por las ramas porque no quiere negar lo violento que es el presidente. Ejemplos de esa violencia sobran. ¿Cómo no van a importar las formas en las que se expresa el presidente y además, por supuesto, las acciones en las que esa violencia se traduce en el día a día como viven todos los habitantes? Puf, dice Belén. Susana Ruiz Reyes siempre defendiendo a los comerciantes, apunta Susana en un mensajito muy breve. Emma apunta, excelente lo que está explicando la señora Reyes respecto a la vara de indignación con respecto a los modos de Milei en comparación a la brutalidad que han cometido los K, Menem, de la Rúa, etcétera, etcétera, con temas educación, salud y el afano. En este caso, bueno, en línea con lo que piensa Reyes, Emma, que bueno, desde ya le agradecemos su mensaje.
Buen día, excelente. Perdón, ahí Sí. 2 segunditos nomás, así para darle un espacio. Eso creo que fue el momento más picante de la charla, ¿no? Esto de los modos versus las formas, que es lo que hablamos recién hace un Sí, ratito. si es forma o fondo, o cuánto tiene que ver la forma con el fondo, es decir, cosas que se traducen en cosas concretas que no tiene que ver solo con la forma discursiva. Claro, y muchos también, la opinión, yo he escuchado muchas veces esa versión o esa forma, esa opinión, ¿no? La de, bueno, muchos se asustan con los gritos de Milei, pero cuando estos se afanaban, violencia es el hambre que dejaron, los robos, la corrupción y demás, ¿no? La comparación me parece que generalmente, cuando escucho las opiniones, ¿no? Claro. Mucha gente tiene esa mirada, ¿no? Como diciendo, nos asustamos porque Milei grita y porque insulta, pero cuando miramos para atrás nos encontramos con un pasado que es mucho peor, ¿no? Claro, en esa línea. Va en esa línea, sí. Así es. Bueno, gracias Valeriana por tus conceptos sobre cómo llevamos la entrevista. Eso, gracias. Sencillamente está bueno que haya siempre, en este caso, opiniones que a la gente le gusta cómo van saliendo algunas notas. Escuchamos ahora a Leo Méndez, al 51 60 51, audio de WhatsApp. La verdad que obviamente que estoy del lado de Leandro, no puedo creer las declaraciones de Roxana Reyes justificando. A ver, nadie puede defender al kirchnerismo, porque comparto totalmente lo que ella dice. 30 años estuvieron en esta provincia, tuvimos 3 presidentes o 3 gestiones de presidente y no hicieron absolutamente nada por nuestra provincia. Y como ella bien dice, le tenemos que ir a comprar a sus comercios o ir a ser obsecuentes y funcionales para que te den un trabajo. En eso estoy totalmente de acuerdo con ella. Pero eso no implica que Milei sea una persona fascista, una persona violenta, que como bien dice Leandro, ha reprimido a diestra y a siniestra. Es igual o peor con todos los casos de corrupción que se están descubriendo ahora, la criptomoneda, el fentanilo, Españolo y el 3% de Karina, lo de Adorni, o sea, toda la semana estamos descubriendo algo nuevo. Me van a decir, bueno, no es el nivel de corrupción que tenía el kirchnerismo, podemos estar de acuerdo, no es el mismo, pero son corruptos. Entonces una persona como Roxana Reyes, que se vanagloria de ser republicana, de respetar los poderes, no puede justificar a un represor, a un violento que no respeta los poderes como lo es el presidente. Gracias, Leo, por tu mensaje. Vos tenés un par ahí, Rodri, ¿cierto? Sí, mensajito acá de, Gabriela dice, se picó la entrevista, grande Leandro. Acá Carla dice, sí, capo, no se calla, me saco el sombrero. Dijo lo que pensamos. Bueno, acá hay un chiste, dice, nuestro representante, la voz del pueblo. Muy buena entrevista, muy buenas sus entrevistas. Bueno, nada, gracias. Eso, la verdad que con Reyes o con las personas que están acá tratamos como de ir a fondo con la mayor claridad posible. Y bueno, y eso por supuesto que lleva muchas veces a puntos de conflicto. Y bueno, y es ir llevándola. Y si a mí me pasa con toda sinceridad que no me gusta, o sea, cuando algo llega como a un tono muy alto, o un punto de confrontación de demasiada tensión, no lo disfruto, o sea, no lo disfruto para nada. Yo creo que, ¿sabes qué pienso? Que de un lado y del otro de la política hay un interés muy grande. Lo escuchaba, es un análisis de alguien que escuché, no me acuerdo el nombre de la persona, no me acuerdo quién lo dijo, pero coincido en esto de que de un lado y del otro de la política hay un interés muy grande en que parezca que no hay nada en el centro. Y hay gente que está parada en el centro. Yo lo escuchaba recién a Leo, que decía, yo no estoy de acuerdo ni con esto ni con lo otro. Que hay matices, ¿no? Claro, pero viste que se ha perdido ese matiz. Sí, es como que pareciera... sí, en los extremos. Y hay un interés en la política porque ese matiz no exista. Porque piensan que no hay gente centrada, porque por ahí piensan que no hay gente de centro. Sí, hay mucha gente que está en el centro de todas estas discusiones y que puede ver lo que está mal de ambos lados también. Claro, totalmente. Sí, esa es una de las claves de la mirada, ¿no? Que está en ese punto de tensión siempre. Mari nos apunta, hola, buen día. Es muy desagradable escuchar constantemente, bueno, en este caso que denota odio en sus palabras, como todos los de su ideología que no aceptan críticas y lo único que hacen es sacar las cosas del pasado, en este caso un mensaje crítico, ¿cierto? Ricardo nos apunta, buenos días muchachos, qué pensamiento que tiene Roxana Reyes, menos mal que no es diputada, ya no es diputada nacional, decir que Milei no es violento, que en todos sus discursos putea y amenaza. No, la verdad no sé qué tienen en la cabeza esta gente. Se nota que nunca les faltó nada en la infancia. Dice que se postula para gobernadora, no creo que la voten. Yo no olvido que ella estuvo de acuerdo con la suba de impuestos y la quita de subsidios y apoya a un esquizofrénico. Anda, entre signos de admiración, el mensaje de Ricardo. Y María
que también tiene un comentario, digámoslo, elogioso, así que gracias María, de veras gracias. Y una cosa, decía, fair play de mi parte es no seguir hablando de la entrevista cuando la entrevistada se fue, pero trato de hacerlo, es algo que aprendí con todos los entrevistados, porque no es justo. En este caso son las opiniones de oyentes, que muy probablemente Roxana Reyes esté escuchando la radio y dice, che, bueno, no sé, 9 de cada 10 en contra. Y en ese caso es bueno, son las opiniones de los oyentes, las leemos si no hay insultos tal cual vienen, y son las reglas de juego en tanto discusiones públicas. Es decir, bancarse que se está sometido al juicio del público, tan simple como eso. Y terminó la nota y nos quedamos charlando un ratito con Roxana Reyes. Y le dije con toda sinceridad que, bueno, dije, espero que no se haya sentido mal, porque no es el punto. Y no, por suerte no fue así. De hecho me dijo que dentro de este instituto que ella está llevando adelante, no es instituto, como es fundación, tienen como una serie de cosas, de charlas con personas, y que habían pensado en invitarme y en invitar colegas y periodistas y demás como a determinados ámbitos. Y dije, pues, con todo gusto, o sea, lo que es discutir y conversar, ojalá no sea tan discutido como ahora. Ya te conoce. Ya sabe quién sos, yo creo que ya te conoce. ¿Sabes que en verdad ella era diputada provincial 2016-2017 cuando yo hacía el trabajo de comunicación de prensa institucional de Gaby Mestrán de Encuentro Ciudadano en la Cámara de Diputados? De modo que esos 2 años yo veía a Roxana Reyes. Es cierto, no era un trato directo, porque en mi caso era del equipo de asesores del área de comunicación de Encuentro Ciudadano. Pero digamos, es una persona que conozco personalmente de esos ámbitos, durante 2 años, o sea, claro, bastante tiempo. Y de sesiones muy difíciles. Recuerdo el 2016, que pasó de todo en la Cámara de Diputados, casi se prende fuego, como la semana pasada hubo huevazos, bueno, en 2016 casi se prende fuego la Cámara de Diputados. Claro, me refiero a conocer tu laburo como periodista. Yo me imagino digamos, cuando un político se sienta a hablar con alguien, con un periodista, sabe más o menos cómo piensa, cómo pregunta, sí, cómo entrevista. Sí, en general, digamos, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, sí. No es novedoso, a menos que, bueno, tal vez no lo conozca, tal vez poco tiempo sí, del también aire, pasa. Pero en tu caso, yo creo que ya sabe, ya está. Se sabía que iba a ser así la entrevista, ¿no? Como que siempre se da ese contrapunto. Y con todo gusto seguir conversando, eso siempre, desde ya que sí, o sea que no que se cierre el micrófono, que se cierre la posibilidad de conversar, no, todo lo contrario. Estamos en un año, la verdad a mí me preocupa muchísimo este año, como a muchos de nosotros, ¿no? Es un año que viene cruzado de una manera tan difícil que bueno, los temas que salen también son así de picantes, ¿no? Hay más mensajes, pero si te parece, Rodri, son 12:24. No sé si mandale, lo que vos en el monitor. Cuando vos termines de leer los mensajes, yo me mando derecho, vamos con el sorteo. Así que aguanten 2 segunditos nomás, los que están ahí esperando por las pastas. Que en 2 minutitos, porque además me falta el escribano. Claro, Héctor Nica Mancilla. Es verdad, él tiene todos los números ahí y los papeles, ¿no? Lleva todas las notas de los concursantes. Por eso, dale para adelante nomás. Hola, buenos días, soy Mariana. La verdad que la señora Reyes siempre dice mucho y hace poco. Por eso sigue donde está, ¿no? Y para repuntar, avala el grado de violencia de un presidente nefasto. Y bueno, ya me aburren con la pesada herencia. Es la opinión en este caso de otra Mariana, creo que es otra Mariana, otra Mariana. Digo porque Mariana siempre, nuestra oyente que concursa siempre es Mariana 840. Así que a esta otra Mariana, gracias por su mensaje también. Soy de 28 de noviembre y la verdad, muchachos, el kirchnerismo sí hizo y mucho. Este quilombo que arrastra Santa Cruz empezó con Peralta. Bueno, pensaron que iba a gestionar bien la provincia y no angurrientos buitres que se robaron todo. Pero siempre fue rebelde güey esta provincia. Saludos a todos los que están ahora dedicándose a comunicar. Ustedes, gracias. ¿Tenés el mensaje de este oyente, Brian? Es alguien que me da la impresión... nos escribieron de 28 de noviembre hace unos días atrás. Si tenés el nombre ahí o si figura en su nick, ¿es Mariana también? Bueno, gracias Mariana por este mensaje. Y un mensajito, mira, que ha relacionado con esto. De Keko666 dice, Lean, a vos te habla directamente, un pancito en tuco antes de cualquier entrevista con políticos. Ellos son profesionales del debate, ni se ofuscan, dice. Bueno, mensajito de Keko666. Y tenemos también un video, yo no sé si Rodrigo Poloni o Rodrigopo, pero no me dijo, no le gusta que le diga Rodrigopo, así que le voy a decir Rodrigo Poloni, ¿está bien? Rodrigo Poloni tiene ahí el video para mostrar, que es el video de nuestra querida amiga Andrea 533. Mirá vos, Andrea 533 nos manda que está haciendo el tuco. A ver, el tuco de Andrea, a ver. Mirá, justo hoy, Mirá vos el tuquito. ¿Se ve pancito ahí? No. Digo, el pan es... La consigna es el pan, ayer era el tuco. Son primos hermanos, ¿no? Tuco y pan y tuco. Exactamente. Pero en este caso no. Lo que sí se ve es un hervor ahí, el tomate destilando el aroma del mediodía.
dándole ese aroma, ese perfume a la cocina, en este martes nublado, que está ideal, te digo yo, por cómo está el clima y el viento, para hacerse, no sé, unos fideitos con tuco, unos ravioles. Mirá qué rico lo que está haciendo nuestra amiga querida Andrea 533, que estás anotada para el concurso. Compro, Y cocina rico, Andrea. Ella nos trajo cosas dulces a fines del año pasado. Sí, cosas y era muy, muy rico. Cosas de Navidad. Sí. Sí, muy rico. Y no recuerdo qué fue que nos trajo. Galletitas, ¿no eran? Galletitas. Eran galletas. Y a propósito, Andrea, voy a leer un mensaje, después vuelvo nuevamente para el concurso porque estamos ya sobre la hora del cierre, pero un mensajito que había mandado que no quería que se me pase por alto, Andrea, disculpame, pero viste que ha sido hoy fue un día movidito. De mucho movimiento, ¿no? Arrancamos tranquilos. Tole y tole. Qué mañanita, qué mañanita que tuvimos. Que mañana teté. Está lloviendo, chicos. Está lloviendo. Está llovinando. Fui a buscar mi herramienta de trabajo. Ya lo considero no más que... ¿El auto? No. El celular. El celular. El celu, cierto, habías tenido un problema con el celular. Sí. Se le había roto una ficha de la ficha de servía carga. más. No servía más. ¿Te la cambiaron? Sí. ¿Lo arreglaste? Sí. Vamos todavía. Fuertes aplausos para los muchachos que le resolvieron el problema porque está carísimo un celular nuevo. O sea, totalmente. ¿Lo arreglaste? Lo arreglé. ¿Estás contento? Sí, estoy contento. ¿Cuánto te salió? 40 y moneda. 40 más barato que un celular nuevo, seguro. 43.000 pesos, una cosa así. 1,5 kilos de vacío. 3 kilos de yerba. ¿Por qué me hablas de carne? ¿Sabes que no puedo comer? No puedes comer. Sí. Tienes razón. Bueno, está bien. A la parrilla sí, puedo comer. 1,5 kilos de pescado. No, unos cuantos litros de agua mineral, ya está. Digamos. Pescado, dejárselo para los noruegos. Pero qué buena noticia, me alegro mucho, fuera de joda. Sí, porque... buena, rápido. Ahí está, bueno, recomendable. Sí, bueno, estaba, si alguien... dice que estaba sucio y estaba no daba más el pin de carga. Estaba suya. Sí. Bueno, si hay alguien que esté con el celular roto, que tenga un problema o algo, y está escuchando la radio y quiere que le pasemos el dato, se lo pasamos por privado, ¿te parece? Sí. Porque está bueno, Trabaja esto que no hay bien un mango y que está complicadísimo. Totalmente. Con garantía. Y con garantía además. Con bueno, garantía. No, querés más. No ¿Qué queremos querés? más. Camarones. Claro. Último mensaje por mi parte. Sí. Probablemente hoy sea fuente reservada. De modo que voy a decir que alguien que es un frecuente oyente del programa y frecuenta pasillos del Centro Cultural, dice, no sé si tienen la data, pero Silvia de Andrea viene como secretaria de Cultura, anda recorriendo las instalaciones. Claro, se la está cruzando dentro del Centro Cultural mientras escucha la radio, gracias a nuestro oyente. Ayer era el rumor Claro. que la señora Silvia Andrea sería la nueva secretaria de Cultura de la provincia. Claro, recordemos que Adriel Ramos renunció hace unos 15 días atrás, poquito más, y Silvia Andrea era actualmente vocal del Ejecutivo en la Caja de Previsión. Es raro, ¿no? Me suena raro. O sea, capaz Silvia, una persona que... Vos la conocés bastante. Sí, bueno, en mi sabe, caso también. Sabe un montón. Es muy inteligente. Es una persona muy resolutiva en cuanto a conflictos, en cuanto a paritaria. De hecho, fue paritaria municipal. Pero, no sé, debe tener expertise en tema cultural, ¿no? Sé que tenés algo en la punta de la lengua, Rodri, Sí, ¿cierto? no, pasó, tranquilo, sí. Digo una cosa muy breve. Justo estuve conversando con Silvia Andrea hace 15 días atrás. Mirá. Y ella me habló mucho de... Ojo, antes de la renuncia de Adriel Ramos. No, más 20 días atrás. Beto confirma y dice, asumió hoy de Andrea. Ahí está. Gracias Beto, porque como nuestra agenda anduvo con otros temas, le agradecemos a nuestro oyente, lo digo así, no sé si lo puedo nombrar, a nuestra fuente. No, Beto sí, pero el otro que andaba por los pasillos. Bueno, que se la cruzó. Una cosa, justo hace 20 días atrás estuve hablando con Silvia Andrea, que también la conozco del oficio, y de hecho ella hizo radio. En FM Río Gallegos, recuerdo, y nos cruzábamos. Le envidio ese programa que tenía, que está muy bueno en su concepción. No sé si es el mismo que decís vos, pero cenaban con el entrevistado. Ah, Claro, en esa misma radio, en FM Río Gallegos. La radio del Pájaro Duarte, de Gustavo Duarte, hacían ese programa de cenas y también ella hacía otro programa tipo 1 de la tarde. Qué lindo, me gustaría hacer un programa de eso. Ni hablar, de cena. Nosotros hablamos del almuerzo, bueno, en este caso la cena. Cierro con esto.
hablamos con Silvia y me habló mucho de cultura, de desarrollo de cosas culturales y de libros. Mirá, Esto antes de la renuncia de Adriel Ramos. Sí. Y de hecho ella me hablaba como trabajando en consonancia con Adriel Ramos. Ujú. Es Sí, decir, de hecho se porque conoce, si no, sí. viste, uno dice esto y dice, che, pará, que había un serrucho ahí dando vueltas. No, para nada estoy diciendo Para eso. nada, no. Todo lo contrario. Sino que estaba como muy empapada en el tema y trabajando cosas en conjunto con Ramos. Ramos se fue mal y se fue con ningún apoyo de gobierno. Sí. Nosotros esto lo contamos hace 20 días, lo súper sintetizo porque Sí. estamos como el trote, digamos. Sí. Ya vamos a volver al tema tranquilos, pero un poco la síntesis. Judith manda mensajito. La Judith, Judith. buen martes, amiga, ¿No lo querida. teníamos, Judith? Hoy no lo teníamos. Anotámela, Judith. Dale, dice, muy buen programa, como siempre. Dice Judith, un beso ¿Judith? enorme. ¿TH? Judith con TH, sí. Qué lindo. No, acá no, sí, es con TH, es con TH. Yo estoy Pues casi si no, seguro. dijera acordar Judy. La Judy. La Judy. Claro. Buen día, chicos. Soy Andrea 533, que le había mandado un mensaje antes también. Y Está anotada, Andreita. nos dice, esto por otro tema, ¿no? Dice, les cuento que ayer fuimos con mi mamá a vacunarnos contra la gripe a la caja de previsión. Sí. Excelente atención. Mira vos. El vacunatorio es fijo y desde las 9 se puede ir. Un dato que no se difunde debidamente. Mira, sí, cierto. Tiene toda la razón, Andrea. Nos está difundiendo que la vacunación es gratuita para los adultos mayores contra la gripe, ¿no? Ayer también dice que participó de la protesta de Senta y de la Caja de Servicios Sociales. Estaba a puerta cerrada. Dice, la Caja de Servicios estaba a puerta cerrada. Sí. Todo un mensaje de indiferencia ante la angustia de las familias. Por la consigna, y acá pasamos a la consigna, dice Andrea. A ver qué dice Andrea sobre el tema de las pastas. Ah, tiene Vamos doble, a entonces. Doble chance para Andrea, exactamente, que nos dice, por la consigna, dice, obvio que el pan es obligatorio para limpiar el plato. Es de necesidad. Sea blanco, integral o de salvado. Y para este día estoy por preparar un potente guiso de arroz con pollo, que es el que nos mandó recién, batata, zanahoria y arvejas. A Nica no le gustaría, dice Andrea. Si fuera guiso de lenteja o coso, o de fideo moñito con carne, venga. Pero el pollo no. No pollo. Estoy El pollo peleado no. con el pollo. Estás Hoy voy a peleado. comer pollo, pero no. Claro, no va a ser un pollo. Hoy, lo digo de este modo, hoy vas a hacer el sacrificio de comer pollo. Todo lo que dijiste ayer es sacrificado de tu parte. Me hizo la planchita. A mí me gusta el pollo al horno con papas. Ese es Guido Zuller, ¿no? A Cuando mí- lloró, porque es a mí verdad, igual. qué momento televisivo. Está jubilado Guido Zuller, ¿sabían? Es piloto de avión. No, comandante a bordo. Ah, perdón, comandante a bordo. tenés Está razón. jubilado. Y arquitecto también. Y arquitecto. Y chef. Vos estuviste. Alquilaba Ay, su ahora casa. no me acuerdo si lo contaste al aire o no. Creo que sí, lo que no, pero no estuve yo, sino un amigo mío que festejó su está. cumpleaños. La cuento así brevemente. Ah, Festejó la su contaste cumpleaños. esa una vez. Para los nuevos oyentes, si se Sí. renueva la audiencia, la cuento. Breve. Estaba festejando su cumpleaños, un amigo que tiene más o menos la edad que yo, 20 y pico, 22, 23. Está bien. Sos más grande. Sí, un poquito En más. rigor. Claro, una ley más La grande. Patagonia, ¿no? Y cuestión que me contó que si festejaba su cumpleaños, ¿sabes dónde lo festejó? En la casa del country, en un country que tiene Guido Zuller. Que alquila la casa. Entonces se disfraza y invita a otro personaje más de la farándula y les cocina a todos y hacen Mirá qué bueno. fiesta, ¿viste? Sí. Le ponen crema, ¿viste? La crema chantilly. Sí. Que Es una cosa que medio bizarra. Y un poquito. Ah, mira. Tomasito estaría. Claro, ¿No se por eso. acuerdan de Tomasito? Es ese código, ¿no? Es como todo en clave bizarra. No sé si es en O sea, clave se hace bizarra, cargo pero de... Hoy cocinan Cobraba Guido bien el Zuller plato, y Tomasito. che, cobraba bien el plato, ¿eh? Te hablo de poner hace un par de años Y atrás 50. después ¿Viste? toman la Lo contaste chichona. al aire. Yo pensé que me lo habías contado fuera de ahí y estaba metiendo la pata, pero no, lo contaste Sí. al aire. Está bien. Sí, sí. Después toman la chichona. Claro. Sí, eso ¿Te decía, acordás ¿viste? de la Sí, todo el doble sentido y demás, ¿no? Pero bueno, En fin. le fue bien, digamos, Cosa- el negocio, porque imagínate Olvidate. que hace 2 o 3 almuerzos por fin de semana, cobras 50 lucas al cubierto, ¿no? Ahora un poquito más, me imagino. Claro. Pero entonces eran 50 lucas. Che, chiques, les propongo una cosa, a ver si les parece bien. Creo que ha llegado el momento de jugar o el momento de sortear. Porque hay muchos amigos que están esperando, son las 12:36 y 35, y bueno, ya es la hora del sorteo, nos atrasamos un poquito, pedimos disculpas. Vamos entonces a sortear las pastas de Buon Appetito, amigos. Las pastas más ricas de Río Gallegos las encontrás en Buon Appetito. Buon Appetito. Comodoro Rivadavia 430 y nos encontrás en Instagram como @buonapetito_rgl. Las pastas de Buon Appetito son las mejores pastas de Las Río mejores de la Gallegos. península y de Gallegos. De la península itálica y de Gallegos. Exactamente.
Exactamente. Y de la Ibérica también. Ni en el Friuli, ni en Nápoli, ni en el Piamonte encontrás la pasta que tiene Buen Apetito. En ningún lado. Solamente acá en Comodoro Rivadavia 430, las pastas más ricas que pueden ser tuyas ahora. Si jugaste, si te anotaste, si mandaste mensaje de voz. Nica tiene la lista. Rodrigo Poloni va a elegir un número que le va a decir ahora a Nica. Para que te tengo que decir qué cantidad de participantes hay. Ok, a ver. Vamos a empezar. A ver. Bueno, ahí vamos. Mientras haces la cuenta, Dale. recordamos entonces. A ver, a modo de conclusión, la conclusión general de qué podemos decir a grandes rasgos de lo que piensa el vecino de Río Gallegos con la historia del Tuco, ¿no? A grandes rasgos yo diría que el vecino de Río Gallegos, a raíz de mi análisis, digamos, de este estudio que hemos realizado en profundidad, lo que podemos determinar es que el 87,9% del vecino de Río Gallegos le gusta mojar el pan en el Tuco. Totalmente. Y 9 de cada 10, ¿no? Más o menos del número. 8,7. Un poquito más abajo. 8,7 de cada 10 moja el pan en el Tuco y considera que no es un acto de mala educación, sino un acto de placer. Después otra cosa más. La gran mayoría de la gente coincide, el 73% coincide que el Tuco no hay que ponerle azúcar para sacarle la acidez, sino que hay que cocinarlo mucho tiempo. Estos son los datos que hemos, concluyentes datos que hemos obtenido a raíz de estas entrevistas que hemos realizado en el día de ayer y de Es hoy. porque vamos a hablar de una roticería, ¿no? No sé, ¿por qué estás sacando esos números? Roticería al Nuevo Día. Acá al lado, ¿no? Le vamos a competir a Franoy, vamos a perder como la guerra, ¿no? Pero bueno. A ver, sanguchito de Tuco. Claro. ¿Qué decís? Sanguchito de Tuco. Ahí Digo, porque está. estamos en la misma cuadra, ¿no? Digo, el rivalleyense entendió el chiste. A ver, señoras y señores, ¿cuántos tenemos? ¿Cuántos hay? 34 participantes con chance doble, varios de ellos. A ver, 34 a la cabeza. Señoras y señores, Rodrigo Poloni va a decir un número a la 1, a las 2 y a las 3 para ver quién se lleva las pastas de Buen Apetito. A ver, elige un número. ¿Cuál es el número? 14. El número 14. Señoras y señores, el ganador o la ganadora de las pastas de Buen Apetito es... La señora, nuestra amiga Esther, que participó igual. ¡Vamos! ¡Qué grande, Esther! ¡Vamos, Esther, todavía! Esther. Vamos, Esther, que te llevaste las pastas. Qué lindo nombre, Esther, me gusta ese nombre. Son 2 sílabas, ¿no? Esther. Claro. Pero ¿cómo le canta el cumpleaños? ¿Sabes que lo mismo pensaba? Ah, no, ¿Cómo? está bien. Esther. Sí. Tienen 3 sílabas, ¿no? Para que suene bien, ¿o no? Sí, creo que 3 sílabas queda mejor en las canciones. No, Igual porque vos eso lo tenés va a 3 sílabas. explicar cuando abra el programa Laura Androne, que canta, lo va a explicar al aire. Si es mejor dos o 3 sílabas. 2 sílabas, me parece. Porque sílabas. Leandro tiene 3 sílabas. Que lo cumpla. Sí. Leandro. No queda bien. No, y la terminación dro es complicada. La D ¿No? con la R es complicada. Lean, sí. Sí, ahí está que cantando. lo cumpla Leandro. ¿Y cómo? Claro, tenés razón. No, queda bien. ¿Cómo está la tradición? Ahí estamos. Al lado tuyo está la tradición, Laurita. Che, ahí está, Acá tengo enfrente de mis ojos. Este es el papel. Que Ya certifica. no hay lugar en esa hoja, ¿no? No, Vamos a cambiar de hoja. Es la del sorteo de la última semana. No seas ratón. te No, iba a para decir nada. hoy. No, mirá. Acá tengo un montón de hojas Sí, de borrador. Pero tuve que hacer magia porque había otros no, sorteos. pero me hubieras pedido porque tengo un montón de hojas. Yo tengo, a mí me pareció, no sé, me pareció bonito usar toda la hoja con todos Está los bien, nombres. hay que aprovechar los recursos, optimizar recursos. A mí me quedó, yo les cuento, cambié el papel higiénico del baño y yo no espero hasta que se quede hasta el final. Yo lo que hago es sacarlo un ratito antes porque no te vas a quedar sin papel antes, Sí. ¿no? Entonces, si quieren puedo traer ese para mañana. No. Para usarlo para anotar. ¿No? No, usarlo de. ¿Sabés qué hago con ese último tirón del papel higiénico? Lo ¿Qué uso haces? de pañuelo descartable. Decís, en vez de tirarlo, ya cambias el rollo siendo previsor y ese cacho de papel que quede a mano para limpiarte las manos. Los mocos. Esas cosas. Ok, de una. Para Bueno. darle utilidad. Entonces no lo traigo. No, usalo. Te diría que lo uses en tareas Usalo, domésticas. campeón. Usalo, Bueno. campeón. Listo, ¿ustedes lo dicen? 12:40. ¿Cómo estás fuera, Laura? ¿Cómo vos recién llegas? Frío, ¿no? Viniste en taxi, vos que andás a pie siempre, pero bueno, está feo el clima, hay alerta. Si querés, Rodri, para los oyentes que acaso no escucharon más temprano, que sepan cómo va a estar el tiempo, estamos cerrando esta edición de martes 17 de marzo de Arriba el Día, temporada 11, y estamos mencionando a nuestra compañera Laura porque ya está aquí desde las 13, Sí. conduce Siempre Llegué Tarde. No se ve acá por la cámara, ¿no? Pero qué lindo pullover tiene Laurita hoy. Es un suéter de abrigo. No. Claro.
Uy, mirá, está quemado. Va a tener que mandarle un parchecito. Viniste abrigada, está bien. Un Hace titucón frío. va a tener que mandarle. Abrigado, ¿verdad? Es cierto. Y está para estar así, con suéter, porque hay 7 grados de temperatura. Sí, mirá, yo me puse Y un si suéter. Mira, y te Vengo queda afuera. bien el suéter ese, me gusta. Sí. Tipo marinero es. Sí, me lo regalaron. 7 grados de temperatura. Y si vos a esto le sumás la lluvia que ya empezó a caer sobre la capital de Santa Cruz y le sumás el viento, que vamos a tener hoy ráfagas de Viento, dile a la hasta lluvia. 90 kilómetros por hora, si vos sumás toda esa combinación, lo recomendable que es tener puesto que un suéter. Sí, o si estar no, abrigado. O si no, irte. O si no, directamente quedarte en tu casa y no salir. Un pasaje al aeropuerto y te vas. 7 grados hoy la temperatura, 11 grados la máxima para hoy, ¿eh? Así que a abrigarse bien, hay alerta meteorológico en la capital de Santa Cruz, el cielo está nublado, parece de noche, pero son las 12 menos 20 del mediodía y así 1 menos nos vamos- 20. 1 menos 20 del mediodía, gracias. Y así nos vamos despidiendo. Ha estado en los controles el comandante Brian Álvarez y de hecho sigue al mando de esta nave. Que tengas buena tarde, estimado Brian. A deslomarme acá. Sí, ahí está, deslomate todo el día. Y bueno, después andate a Nueva York. ¿Qué tanto? Estimado Rodri Poloni, que tengas una buena tarde. Sigue la transmisión de YouTube ahora en breve con Siempre Llegué Tarde y Fuera de Contexto a continuación. Saludamos también a nuestro productor Sandro Díaz. El móvil de Juli Quirós cubrió hace una hora atrás una conferencia de prensa del Frente Sindical. Sí. Nosotros, como estábamos, bueno, quienes escucharon el programa en con la plena agenda muy entrevista. cargada, es recontra noticia que seguimos desde la web del Diario Nuevo Día, desde las redes sociales, y nosotros mañana recogemos el guante con lo que tiene que ver con la discusión salarial que todavía no comienza en Santa Cruz. Rodri, ¿nos despedimos de nuestros oyentes? Mañana 9:30, como siempre, vestite de verde y quédate con nosotros en Arriba el Día en la 100.9. Ahora quédate también en vivo, quédate en línea, quédate con nosotros en la 100.9 porque se viene Laura Andreone a la 1 de la tarde. Laura Andreone, la pela haciendo Siempre Llegué Tarde.